Suscríbete a La Panterita. Calidad, su seguridad. Rieder Internet para navegar donde quieras. Lácteos Trébol con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Última fecha. Albirroja cierra ante Uruguay la primera fase de la Copa América. Y Berizzo prepara varios cambios en juego que definirá a los próximos rivales. David y Goliat. Bolivia se despide ante Argentina, donde los albicelestes buscarán el primer lugar. En el grupo B quedó fuera Venezuela, mientras que Brasil, Perú, Colombia y Ecuador se anotaron para los octavos de final. Lo verán por TV. Plantel de Olimpia trabaja en Subilla, donde Orteman prepara el equipo para medir amistosamente a Nacional en juego que está para ser televisado. Nueva casera, Libertad ajusta el equipo con amistosos de su mismo plantel, ya que Garnero no prevé hasta aquí juegos con otros equipos antes del inicio del clausura. Paraguay cerrará hoy su participación en fase de grupos de la Copa América. Eduardo Berizzo apunta a otro triunfo y no deja de lado algunos detalles del juego de Uruguay, rival de hoy. Equiparar su juego aéreo, es una selección con un poderío aéreo muy similar al nuestro, venimos de competir, somos un equipo muy peligroso en el juego aéreo. Luego la circulación de pelota de sus mediocampistas es una circulación segura, dinámica y un poco se parece a lo que nosotros hacemos en el medio del campo. Equiparar ese dinamismo, ese control de balón, esa circulación segura del balón para que nuestros atacantes tengan posibilidades de ataques profundos y tener la capacidad de acertar en las situaciones de gol que creemos con una gran efectividad. En los partidos de este nivel no hay muchísimas opciones, sino hay que aprovechar las que tengas y mañana será un partido donde debemos mantener la misma precisión o la misma porcentualidad de aciertos que tuvimos con Chile. ¿Se cuidará a quienes se recibieron una tarjeta amarilla en los duelos previos? Hacer un equilibrio entre las dos situaciones, entre las dos circunstancias, sí. No dejamos de prestarle atención a las tarjetas, pero tampoco queremos que el equipo pierda fisonomía. Así que intentaremos que la formación tenga el cuidado de no caer en una suspensión para cuartos, pero que siga funcionando el equipo como queremos. Ángel Cardoso Lucena, uno de los destacados del mediocampo albirrojo, cree que se debe ir partido a partido. Como todas las selecciones, nosotros vamos partido a partido. Obviamente queremos llegar lo más lejos posible con nuestra selección, así que estamos en el camino correcto y espero, como te digo, llegar lo más lejos posible. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos empezando Unión FC como siempre, como todos los días, de lunes a sábados en esta mesa, con Nico, con Fede, con Jota, allí está Víctor Sostoa, está Dieguito, está Pala, está Germán, está Alejo, allí está Marquitos, Cristian, está Alvarito Ponte, está todo el equipo, Don José, que anda por allí también, está todo el equipo de Unión FC. Qué frío hoy, que bajó la temperatura. Nico vino bien abrigado y arrancó a las 3 de la mañana. Nico, ¿cómo estás? Sí, bastante bien, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Hoy tuve una travesía por el IPS.
Qué hermosa travesía. Sí, desde las 3 de la mañana. Hola Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. En 1947 fue la última vez que Paraguay le ganó a Uruguay en Copa América. 1947, en el sudamericano disputado en Guayaquil, Ecuador, fue 4-2. De allí en adelante jugaron 15 partidos, 9 de ellos terminaron con victoria de Uruguay y se registraron 6 empates. Y es más, en los últimos duelos directos entre Paraguay y Uruguay... Uruguay ganamos mucho por eliminatorias, ¿verdad? Por pero eliminatorias, Copa América no. Pero Copa América no. En los últimos duelos directos, los más recordados, la derrota en el 2011, en la final jugada en Buenos Aires, 3-0. La del 99, en cuartos de final, nos elimina Uruguay en penales. Sí. Paraguay no perdió un solo partido, pero queda fuera en los cuartos de final. Y en el 2004, Uruguay le gana 3-1 a Paraguay en Tacna. Jorge Fossati era el técnico de Uruguay, Carlos Jarazaí era el técnico de Paraguay. El gol de Carlos Gamarra después lo da vuelta a Uruguay con goles de Bueno y un doblete de Darío Silva. Y Milner allá la jugaba todavía en 1947. Pero convengamos que Uruguay es el más ganador de Copa América. 15 copas 15, contra 14 de Argentina, sí. ¿Qué tiene que pasar para que juguemos con Colombia? A ver, Paraguay hoy tiene 6 puntos. Brasil quedó primero. Brasil 10. Perú segundo. Sí. Colombia tercero. Así es. Y Ecuador cuarto. Ecuador cuarto. O sea, en este momento estamos jugando con Colombia. Sí, en este momento. Segundo contra tercero. O sea, para jugar contra Ecuador deberíamos perder hoy. Sí. Paraguay con un empate queda segundo. Es más, Paraguay sí empata y Argentina pierde. Un poco difícil que ocurra, ¿no? Pero tenemos que ahí lo más difícil es porque calcular esta nosotros podemos posibilidad. ganar o empatar, pero Argentina que pierda con Bolivia está muy difícil. Eso es difícil, pero igual, si Paraguay empata y Argentina pierde, Paraguay queda primero, por diferencia de goles. Paraguay tiene 5 goles a favor, 2 en contra, 3 de diferencia. Argentina tiene 3 a favor, 1 en contra. En ese caso, igualarán en puntaje, Argentina y Paraguay quedarán con 7 y Paraguay tendrá mejor diferencia de goles. En ese caso, Paraguay va contra Ecuador. Muy temprano para pelear, ¿no, verdad? Porque de 2 horas ya me van a mirar mal. No, por favor. No podemos empezar a analizar de que si Paraguay gana, ¿qué pasa? No, y todas las posibilidades, Jota, si Paraguay gana... Si empata. No, decíamos, si Paraguay gana, va a quedar segundo probablemente, porque Argentina debería perder con Bolivia. Salvo para que quedemos primeros. No, ¿entendés? Salvo que Paraguay gane y Argentina empate. Si es así, también Paraguay queda en el primer lugar. Claro, cierto, tenés razón. Argentina sí, podría empatar y Paraguay si gana. Por eso, Paraguay hasta empatando puede quedar primero. Lo que decimos nomás es que... Pero dependemos siempre de otro partido. Claro, lo más difícil que se tiene que dar es que Bolivia le quite puntos a Argentina. Sí. Ganemos o empatemos para quedar primero. Ganando igual aseguramos el segundo lugar y empatando también aseguramos el segundo lugar. Si empatamos, vamos en el segundo lugar. Siempre y cuando no pierda Argentina, ¿verdad? En ese caso, Paraguay va a medir a Colombia. Y si perdemos el partido, independientemente al resultado de Argentina, vamos a quedar terceros con 6 puntos y en ese caso el rival va a ser Perú. Perú, Colombia o Ecuador. Esos son los 3 posibles rivales de Paraguay para la etapa de cuartos de final. Bueno, hoy el partido ante Uruguay, quiero hablar con Alvarito Aponte a ver cuál es el equipo que se perfila para el juego frente a los charrúas. ¿Qué equipo va a poner Berizzo? ¿Le va a hacer descansar a algunos? ¿Es momento para hacer descansar? ¿Es un partido para consolidar lo de Chile? ¿Por dónde pasa? Álvaro, ¿cómo estás? Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, ¿qué equipo prepara hoy Berizzo, Alvarito? Decíamos Chipi el viernes y el sábado que son 5 los futbolistas amonestados en Paraguay: Alberto Espínola, Arzamendia, Gustavo Gómez, Martínez y el Pica Lucena. Los 5 descansan para el partido de hoy ante Uruguay, entonces llegarán limpios de tarjetas amarillas para los cuartos de final y el probable 11 es con Anthony Silva en el arco, en defensa Robert Rojas, que ingresa por el Beto, Fabián Balbuena, que jugará por Gustavo Gómez, y el dato que Gustavo Gómez es el único que jugó todos los partidos de eliminatorias y Copa América de titular. Se rompe la estadística con este encuentro ante Uruguay, obviamente para limpiarlo de la tarjeta amarilla. Junior Alonso se mantiene y por izquierda ingresa Omar Alderete, que justamente ante Uruguay había hecho un partidazo en eliminatorias sudamericanas. En el mediocampo Matías Villasanti, Andrés Cubas o Richard Sánchez. La única duda que se tendría para el equipo de hoy, y vuelve Gastón Jiménez. En ataque, Ángel Romero ingresa por Brian Zamudio, que incluso en conferencia de prensa Berizzo mencionó que estaba cargado y que iba a descansar para el siguiente partido. Carlos González. ¿Zamudio cargado? Sí,
Había terminado con molestias el partido pasado. ¿No tenemos otro lateral izquierdo? No. Están Arzamendia, Alderete y Martínez. 4 hay, Nico. No, yo lo que lamento es que no juegue Alderete Martínez. no es lateral izquierdo. Martínez puede jugar de lateral Pero izquierdo. tiene amarilla. Sí, es uno de los Martínez amonestados. tiene amarilla y anduvo bien el otro día Y sí, pero yo a lo que voy nomás es, yo no sé si es un partido para pensar en cuartos. Sí. No. Nosotros tenemos que mejorar como equipo. ¿Qué vamos a decir? Y en cuarto juguemos con lo que jugamos con todo. En busca de la semifinal y en la semifinal en busca de la final. Pero creo que es una Copa América para aprovechar. Apenas la vez pasada encontramos el equipo y otra vez estamos cambiando todo y no que cuidemos la amarilla para cuarto y si se le saca amarilla y jugamos con otro jugador en cuartos. Pero yo creo que es más importante hoy en día. Yo quiero estar en la Copa del Mundo. Todo bien con que ganemos la Copa América también. Genial. Pero me parece que es un momento para consolidar contra el equipo y no para otra vez estar modificando. Sí, pero tu examen es ese partido mano a mano, el partido importante, decisivo. Me parece que ese es el equipo que tenés que preparar hoy. La Copa América, cierto, Paraguay se fue para encontrar un funcionamiento y una tranquilidad y encontramos la tranquilidad, el funcionamiento con Bolivia y el funcionamiento con Chile. Con Argentina nos costó. Y nuestro examen en realidad es ese mano a mano, el partido decisivo, que es el que vamos a tener a partir de ahora en la eliminatoria, es más allá de lo táctico y el sistema, es el partido decisivo, o sea, entrenar ese partido decisivo. A lo que voy nomás, J. Martínez viene de jugar poco. La vez pasada jugó un buen partido. La amarilla. Está bien, pero tenés para ponerlo y que siga adentrándose en la selección. Lo mismo Zamudio, ¿cierto? Bueno, la carga muscular, jugó un solo partido, me extraña que no pueda jugar al porque siguiente. No venía jugando 90 y jugó después de mucho al todo nada y puede pasar. Sí, se puede cargó pasar un poquitito. Ese mediocampo decías Villasanti, Cubas y Gastón Jiménez. Cubas o Richard Sánchez. Parece un 4-3-3. Sí. Porque cuesta hacer una línea de 4 en el medio con Cubas, Gastón sobre Jiménez, todo con Alderete, Jota, ¿verdad? O sea, va a jugar de lateral. Sí. No hay carrilero tipo Arzamendia que dudábamos si iba a jugar de carrilero o de volante. Y Ángel, me perdí de los tres de arriba. Ángel, Carlos González y Miguel Almirón, que es el que nos descansa. Almirón por izquierda. Lo hubiera hecho descansar. Sí, vamos con el vamos tema con de hacerle eso. descansar es Almirón Sí. también, ¿verdad? Pero yo no. Pasa que Almirón no necesita Almirón en su carrera no tiene esos partidos que baja de nivel por cansancio Yo físico. te digo Hay más, jugadores Jota, que sí. Hoy vamos a jugar contra una selección probablemente superior a la que juguemos en cuartos. Si es que nos llega a tocar o Ecuador o Perú. Uruguay no va a jugar con todo tampoco. Yo creo que Uruguay no tiene mucho que negociar con el rendimiento que tiene, que es lo que ayer se hablaba justamente con una colega y la sensación que da que miramos desde acá es que Uruguay está siendo muy criticado por su nivel de juego. O sea, no da hoy para que Uruguay, ya estamos clasificados, vamos a jugar nomás así contra Paraguay, porque no están en un buen ambiente ellos. O sea, ellos creo que van a salir a jugar hoy el partido con todo. Que creo es lo que tenemos que hacer nosotros también, desde lo futbolístico, tratar de seguir creciendo y no tanto pensar en un partido de cuartos que a lo mejor te deja fuera o te clasifica, ¿verdad? Pero no. Y hoy Uruguay nunca fue una maquinita a los ojos. Uruguay fue siempre sólido y con jugadores contundentes. Y hoy está en una etapa que se abrió un poquitito esa puertita de ver quién viene después del maestro. Antes nadie decía nada porque lo que hacía el maestro era la palabra mayor. Y hoy es como que hay gente que ya critica las decisiones del maestro, ¿verdad? O sea, están ahí se abrió también una puertita ya que no pide la salida claro. de Tavares por una cuestión también. Su equipo es sólido siempre. Yo creo que Uruguay hoy no te hace tanto daño como te hacía antes. No te lastimas. Uruguay siempre sos sólido, nunca jugó una maravilla, pero no te lastimaba. O sea, vos sentías que te venían encima. Hoy Uruguay y Argentina no le pateó al arco, a Paraguay muy poco en el Centenario. O sea, eso es lo que me genera Uruguay, que no perdió esa agresividad. ¿Qué cambió? Sus extremos. Antes era el Cebolla y antes era los que cruzaban muchas pelotas para los grandes. Tenía más lanzadores de centros antes. Hoy trata de jugar más con, a veces lo pone a Valverde por afuera y es más toquecito, sí. O sea, más liviano en su tiene juego. El profundo, porque antes te da profundidad, pero por huevo, vamos a decir, por garra, no es un especialista en cruzar pelota y... Porque mira que contra Argentina igual cruzó, lo puso Tavares en el segundo tiempo Hernández frente a Argentina y marcó en dos jugadas, marcó la diferencia. Como vos decís, con coraje, pero había lanzado 2-3 centros. Uno, el primero recuerdo fue bueno y después ya no acertó.
pero le dio otra cara a Uruguay por ese No me sector. viene el volante por izquierda de Uruguay. Apareció Torres, por ejemplo, como Torres. una de las caras nuevas. Torres, que justamente Se había tira debutado por ahí. contra Paraguay. De la Cruz juega por izquierda. En el límite, sí, Claro, de la Cruz. de la Cruz. Y otro tema, uno mira los tres posibles rivales de Paraguay: Perú, Colombia y Ecuador, ¿verdad? Creo que en cualquier caso vamos a enfrentar a un rival directo. O sea, un rival directo en el objetivo final que tenemos todos, que es llegar al Mundial. Sí, sí. O sea, independientemente de lo que hoy suceda, me parece que era una buena posibilidad para mantener un equipo, mantener una idea y tratar de afianzarla. No te Y a la mostró larga enfrentar en cuartos de final a otro rival directo y volver a ganar ese partido para saber cómo estamos parados realmente en lo futbolístico. Pero Y vamos a lo mismo, o sea, Berizzo no te mostró eso. Él siempre cambió bastante de acuerdo a su idea de cómo despotenciar al equipo rival y lastimar en la presión. Pero siempre cambió. Con Bolivia encontramos el equipo y cambió todo. Un hombre, pero cambió todo. y otra cosa que no Después comparto, cambió todo. ayer Berizzo habló en conferencia sobre las virtudes de Uruguay, esa fue la pregunta. Entonces él dice, vamos a enfrentar a un equipo que tiene buen juego aéreo, todo bien hasta ahí. Y después dice, y nosotros también tenemos como arma peligrosa el juego aéreo. Un gol en 2 años de esa manera. Y ya creemos que tenemos un buen juego aéreo. A mí me parece que también su respuesta dista de la realidad de lo que mostró esta selección. A mí me gustó mucho el partido ante Chile. Creo que se hizo un gran partido. Lo que yo, por eso insisto, lo que yo quiero es consolidar eso. O sea, que el equipo vuelva a hacer ese partido. Que el equipo vuelva a portarse de la misma forma. Que el equipo encuentre con 1, 2, 3 cambios. No puede. El equipo que sostenga eso. No cambiar todo otra vez. ¿Sabe por qué no puede, Chipi? ¿Por qué? Porque Uruguay, en el lugar donde él toma el riesgo para poder hacer el mano a mano y la presión arriba, de la forma individual en parte y colectiva en parte, porque es partido su presión, él toma el riesgo en la zona defensiva. Y normalmente te topaste en esos partidos contra un punta. Y el resto le haces retroceder, los extremos. Entonces, vos presionás lejos, Uruguay decís, sí, juega con 3 puntas, sí, pero cuando recuperan la pelota estaban en su arco ellos, porque le hicimos retroceder por la presión, entonces es mucho el recorrido. Con Uruguay es 4-4-2, o sea, uno de los pocos que juega con 2 puntas, profundo. Por más que Cavani viene de central o de arquero y todo se mete, Cavani está en el área y pica para adelante. Entonces, Uruguay te va a hacer que vos juegues mano a mano atrás, si es que vos no te proteges. Uruguay te hace jugar distinto. Uruguay debe ser uno de los pocos en Sudamérica que juega con 2 puntas realmente, que pensás 2 veces jugar mano a mano con ellos. Pero yo no vi que Argentina, por ejemplo, haya cambiado su esquema por haber jugado ante Uruguay. Jugó con el mismo esquema. Pero y pues Argentina juega con el cuidaespaldas. Nosotros no. Nuestro mano a mano en el medio hace que vos tomes el riesgo atrás. Bueno, pero es que a eso voy, Cota. O sea, me parece que lo que hay que corregir es, en ese equipo que vimos ante Chile, no quedar tan desprotegidos en la mitad de la cancha. Contra Chile ganamos todo nomás. La ganamos todo en todo el campo de juego y no sufrimos mucho. Pero me parece que no hay... No, lo que no estoy de acuerdo es que se cambie todo otra vez cuando ya encontraste algo que te funcionó. Sea el rival que sea, está bien, vos jugás contra Uruguay con 2 puntas, bueno, para eso tenés un mediocampo que pueda ayudar a los defensores y una delantera que pueda ayudar a los mediocampistas. Además, nuestro técnico no nos da esa seguridad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, hoy si Cuba es el que juega, ¿verdad? Cuba sería ¿verdad? Cubas o Sánchez. Que juegue que juegue Cuba, por ejemplo, y que marque un gol de chilena y un gol de 35 metros. Ese fue el tema, no sabes si el técnico lo va a poner, porque Carlos no González no por estaba... un gol. ¿Cómo? Ellos no valoran por un gol, el técnico evalúa por un funcionamiento. Y sí, que juegue un gran partido, gran partido, eso nomás lo que quiero, si no, ella se muy exigente conmigo, Gota. ¿Se entiende ya lo que quiero decir? ¿Verdad? Que eso ocurrió con Carlos González. Carlos González no estaba en los planes de ser titular. Pero de repente le pone, juega bien, nos gusta todo y al final es resguardado porque... No, hoy va a jugar González. Está entre los anunciados González. Zamudio es el que no va a jugar por esta sobrecarga o carga muscular que tiene el hombre de la selección paraguaya. Ahora, Jota, ¿qué hay que esperar de Gastón Jiménez y de Cubas hoy si juegan? Yo digo, pucha, es la oportunidad, ya clasificados, sin ningún tipo de presión dentro de todo, o quizás con más presión, ¿verdad? Porque venimos de ganar y ellos, los malos de la película, digamos, vuelven a la escena. ¿Qué hay que esperar de ellos? ¿Que la rompan hoy?
que digan, que justifiquen por qué están en la selección? Va a tener un gran partido tarde o temprano. Es un buen jugador. Sí. Yo creo de que él tuvo algunos errores, vamos a decir, que son de su característica futbolística. Cuando él rompe mucho para adelante, su vuelta no es buena. Y en los partidos que perdimos se notó mucho, ¿verdad? Con Almirón no caemos eso. Yo siempre digo, Almirón le soltó a Molina, por eso Arzamendia no pudo salir la Di María y esa jugada vino al gol. Con Brasil, Iturbe le soltó a Dani Alves y entró un gol y le caímos a Iturbe y no le caemos a Almirón. Bueno, esos errores tuvo Gastón Jiménez, ¿verdad? Cuando no tenía la pelota. Porque él en pases no se equivocaba. Entonces hace el pase fácil, toca acá y para eso juega. Pero da la sensación que a vos te llenó ya hasta acá. No, Gastón. llenar no, le falta el partido. No, a mí no es que me llenó. Pero son jugadores que están en... si ellos eran criados en Colonial, hicieron intermedia, se iban a Vélez, eran figura, estaba hoy en Estados Unidos como uno de los mejores pagados, iba a estar convocado en la selección. Si Cubas estaba en Francia, iba a estar convocado en la selección si él salía de Guaraní, ¿verdad? Lo que pasa es que le miramos con esos ojos de refuerzo. Y en 10 años vamos a tener muchos de esos. En España, en Argentina, está lleno de hijos de paraguayos. No es lo que nosotros esperábamos, Jota. No, es Rambert Vera no le conocíamos y nos convenció. Yo le conocía a Trinidense, era puntero del Sol de América. Sí, pero era puntero y se fue al público, digamos, no le claro. Se fue a Ecuador, en Ecuador se hizo volante agresivo, el Tata que necesitaba ese jugador. Nos convenció, eso es más lo que te digo, con la entrega, con la dinámica, era un gol y todo metió en el Mundial. Sí. Entonces, sí, pero no te da la sensación de que pueda subir más que eso, ¿verdad? Bueno, pero a eso voy, Nico, hoy es el partido, o sea, si hoy no se luce, ¿cuándo más? Oye, yo creo que es su prueba de fuego. Hoy tiene que ser tuvo sólido. Acá varias apariciones. Hoy tiene que demostrar que puede sumar. No te digo que Carlos González eso mostró. Carlos González, más allá del buen partido ofensivo que hizo, Carlos González corrió más de lo que normalmente corre en su club, defensivamente. Entonces por eso es que nos convence a todos, porque si cuando le empezamos a ver a Carlos González parado solamente arriba, él va a seguir siendo bueno arriba, pero el trabajo defensivo si no hace, cuando perdemos le vemos la maña, ¿verdad? Y que al fin y al cabo eso le falta a Gastón, se destaca un jugador, porque mostrar eso. No todos son genios, entonces al fin y al cabo vos le ves en la cancha y si el tipo no se muestra, no te da ese plus. Si no hace alguna maravilla, obvio que lo vas a tener encajonar en ese totalmente en ese concepto de tiene que tirarse al pie con uno o tirarle al piso a otro, claro, y hacer esa recuperación y le vamos a empezar a ver de otra forma. Totalmente. Hoy lo que nos queda es como su vuelta lenta, parece que no le importa nada, sí. En varias situaciones parece que la pelota pasaba ahí y él no volvía. Parece que no le importa el partido. Exactamente. Porque vos nos vas a convencer, Jota, vos que ves mejor tácticamente, de que su trabajo táctico cumple, ¿verdad? Pero falta pues algo más. Casemiro, por ejemplo, va a decir un top, ¿verdad?, del fútbol mundial. Él en donde tiene que hacer cumple, pero se le ve más allá de lo que a él le corresponde. Él se va, choca, se tira de cabeza, pelea, mete gol, procura, salva. Hace mucho más de lo que le corresponde tácticamente hablando nomás. Entonces eso es lo que uno le pide a un jugador que viene y en el cual apuesta al técnico, ¿verdad? Sí, pero y por eso, pero todos tienen una cosa y no la otra. O sea, lo que tiene Villasanti no tiene Gastón, y lo que tiene Gastón no tiene Villasanti. O a Villasanti le da una pelota entre tres solo y querés saber cómo juega en primera, ¿verdad? Porque no, la gambeta, el otro día en el área tiró larga ahí, cosa que es rarísimo lo que hizo, ¿verdad? Vení, corre nomás de atrás, pero no le podés sacar a Villasanti por todo lo que te da. Y bueno, y Gastón en esa situación te clavó un golazo, en otra hizo una rabona, ¿te acordás? O sea, tiene algunas cosas y le falta lo otro. Y hoy él tiene que compensar eso otro. Porque el técnico por algo le buscó, lo trajo y lo pone. No, yo creo, insisto, Jota, para mí no es mal jugador, o sea... No es mal jugador porque por algo está en Vélez, se fue a Estados Unidos, o sea, nadie come vidrio tampoco, ¿verdad? Ahora, sí, creo que para estar en una selección y sobre todo con el lugar que él ocupó desde un inicio, que le dieron, no era para tanto, o no demostró que era para tanto.
Ahora, ¿cómo ahora? ¿Verdad? Que luche tiene por que su lugar, tiene que mostrar. que meta, que se gane de vuelta ese lugar. Y es un partido ideal para hacerlo. O sea, hoy no jugamos por los puntos, prácticamente. Hoy jugamos para cerrar el grupo y bueno, en todo caso ver si evitamos en semifinales a Brasil, ¿verdad? Pensando en la Copa América. Pero hoy es un partido donde debe demostrar que está hecho, que está para la selección. Ganar me parece que va a ser la primera vez en la era. Jota, le vamos a ganar a Chile y a Uruguay dos partidos seguidos. Va a ser la primera vez, ¿verdad? En la era primera vez, sí. Fundamentales. Claro. Es que de hecho Berizzo tiene una sola victoria contra un rival directo. Chile. En partidos oficiales, Chile. Sí. Si le ganas a Uruguay pasas a tener 2 victorias y contra 2 equipos con los que vamos a pelear hasta el final en estas eliminatorias. El combo iba a ser Chile y Colombia. En marzo. O sea, pucha, ganarle a Chile y a Uruguay de seguido te da una confianza. Claro, bueno, vamos ante Chile y Colombia y el que sea. O sea, totalmente. Vamos a entrar de otra manera, pase lo que pase en cuarto, ¿verdad? Que a veces en el mano a mano es otro punto. Distinto. Ayer Berizzo decía en conferencia, hablaba sobre Brian Zamudio, ¿verdad? Decía que estaba sentido y que se lo iba a esperar hasta el último momento. Les aseguro que 5 o 6 partidos atrás Brian Zamudio no figuraba en el radar de Berizzo como una primera opción. Ahora se habla de un jugador que está tocado y a quien se lo va a esperar hasta el último momento. Quiere decir que a Berizzo lo convenció a partir de lo que hizo contra Chile. Sí. Pero yo creo que siempre lo llamó porque ellos estudian los rendimientos, no es que por la noticia que viene nomás le ven los partidos, todo. Pero no era una primera opción. No, porque tenías a Ángel. ¿Quién lo sacaba a Ángel? Y cuando no estaba Ángel, por ese lado le tiró a Almirón. Y cuando no estaba Almirón, en la Copa América jugaba Cecilio antes. Siempre tuvo otras opciones ahí que parecía que estaban por delante. Esta fue su chance y él se ganó. Pasó como 3 puestos en la fila para adelante, ¿verdad? Pero siempre fue uno ahí, inclusive Nico, que siempre decía, ¿por qué no la oportunidad? ¿Por qué no? Y porque siempre insinuó que algo te puede dar. Después, si no pasaba nada de este partido, el padrón volvía a la fila atrás. Claro. Son momentos. En esos minutos que tuvo contra Brasil, para mí ya demostró algo. Aún en un momento complicado, con un equipo que ya estaba desordenado, pero por lo menos pedía la pelota y trataba de hacer jugar en el medio de todo el caos que generó Paraguay en ese segundo tiempo. Lo vamos a escuchar a la vuelta de la pausa, Berizzo. Alvarito, ¿qué más detalles nos podés contar del equipo de Paraguay? ¿Qué preparó Berizzo? Reiterar, Chipi, que la única variante que realizó en el entrenamiento de ayer Eduardo Berizzo fue Richard Sánchez por Andrés Cubas. Y mucha gente, incluso en redes sociales, pregunta por qué Richard Sánchez no es titular ni siquiera en el equipo B que está preparando Eduardo Berizzo para el partido de hoy. Y otra cuestión, el Cacu Romero Gamarra no jugó ante Chile y tampoco lo haría hoy ante Uruguay, así que veremos cómo queda la situación de Romero Gamarra. Y reiterar el equipo: Anthony Silva en el arco, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso y Omar Alderete. En el mediocampo, Matías Villasanti, Andrés Cubas o Richard Sánchez, Gastón Jiménez. En ataque, Ángel Romero, Carlos González y Miguel Almirón. Ahí está. ¿Por qué no Cacu por Jiménez hoy, por ejemplo? ¿Por qué no el doble Sevilla Santi con Cubas o con Sánchez y que juegue Cacu, que jugó bien frente a Bolivia y jugó? Porque él ya te mostró que 4-3-3 no juega Cacu. En su sistema no es su algo. Claro, ¿y algo por qué no a eso voy, Jota? ¿Por qué volvemos a lo que no funcionó hasta acá? Con Uruguay funcionó. Nos faltó un poquito más de peso. Ahí nos defendimos bien, Jota. Bueno, estuvimos ahí. ¿Qué tiene que pasar para que juegue Enciso? ¿Quién tiene que salir de esa alineación que da Álvaro para que...? Yo creo que para que juegue Enciso en la idea de la posición en la que está hoy Enciso, lo que a mí me parece, tiene que ser un partido de posesión para que Enciso reciba pelota para encarar 3/4 de cancha, ¿verdad? O sea, ese partido con Bolivia, por ejemplo, o un partido perdiendo donde vos te posicionaste en ofensiva y el equipo rival está esperando un poco más. Enciso estuvo en la banca la vez pasada, Jota, frente a Chile. Lo puso todo de vuelta. Es una brelata en el momento de atacar, ¿verdad? Pero en un partido hoy de 90 minutos, donde vos vas a disputar quién se hace dueño del partido, de la pelota, yo no sé si es Enciso el que va a elegir. Ahora, Jota, te hago una consulta, porque vos estás siempre explicando de acuerdo al rival y, bueno, este sí, este no, este sí, este no, por tal y cual motivo. ¿No hay una posibilidad de sostener un equipo con 11, 13 titulares, que cambie poco y que todas esas variantes que vos estás manifestando se den pero en medio del partido?
sea porque el rival está jugando de tal manera, porque no salieron las cosas, porque no pudimos imponer, entonces le buscas la vuelta, pero no hay una manera de tratar de jugar con los mismos hombres, siempre de consolidar un 11. Un 11 me refiero a un 13-14 que son los que entran y salen, pero no permanentemente cambiar. Totalmente, el profe Almeida te va a sostener un equipo hasta que funcione. No sé qué otro entrenador. Hoy analizamos lo que te mostró Berizzo, y Berizzo te muestra que él no tiene problema de cambiar. O sea, para él lo ideal es lo que pasó con Chile, sostener 12, 13 que juegan siempre y hasta hoy repetir los mismos nombres. Y su idea es casi la misma que la de Chile, y en Chile sí se sostienen los nombres. Y en Paraguay todavía me parece que no encontró ese funcionamiento. Entonces él sigue pensando que el cambio de nombres por pequeños detalles que él quiere dentro de un partido es más importante que el funcionamiento de un equipo que ya encontró con nombres ese funcionamiento. Pasa, ¿verdad? Es la decisión de cada entrenador. Hay entrenadores que no cambian lo que funcionan. Y hay otros. Yo, por ejemplo, en mi gusto, no hubiese cambiado jamás esa conexión Kaku-Beto Espínola. Por eso. Me parece que es de lo más profundo que se vio en la Copa América. En la Copa América. Pero él al siguiente partido ya cambió. Porque le pesa más. Piensa que pesa más en un partido esas decisiones de cambios de estrategia con otros nombres. Es su estómago, o sea, lo que él piensa es. Gastón Jiménez, ¿cuántos partidos jugó? Y yo no sé si repitió posición. Con Uruguay él fue tapón. En otros partidos él era, en el partido con Brasil él presionó con Villasanti en la raya. El tapón no puede salir a la raya a presionar arriba al lateral. Él estaba jugando de interior ese partido. No, descifrar de qué jugó Jiménez en todo este tiempo es difícil. Contra Uruguay jugó ahí. Sí, ahí no se se notó. Ahí fue claro el tapón, pero en otros partidos jugó contra de interno, Perú, jugaba, por ejemplo, en el debut de las eliminatorias, él había jugado de 6. Arrancó. Sí, pero contra Venezuela, después cambió, ¿te acuerdas en el partido? Sí. Contra Venezuela arrancó Cubas de 6. Y me parece que a la derecha iba Jiménez y a la izquierda Villasanti. Sí, se soltó más él. Sí, y después contra Argentina me parece que va de 6 otra vez. Pero contra Perú jugando de 6, de tapón. Metió esa rabona. Claro, se soltaba. Sí. Se soltaba hasta el área del rival, ¿verdad? Eso. Si el técnico te pide... Si el técnico te pide eso, y veces también, si funciona y sale bien, es un problema. Imagínate el partido que nosotros hicimos contra Argentina. ¿Allá? Acá. El partido que nosotros hicimos contra Argentina. Copa América. Almirón fue sobre Rodríguez. Sí. No, sí, Rodríguez. Sí. El tapón. Guido. Bueno, mano a mano Piris con Paredes y Cuba con Messi. Sí. Se abría al medio. Mirá si Lionel Scaloni le decía a Rodríguez, rompe línea y encara por dentro. Y vos decís, yo quiero que mi volante tapón, porque Rodríguez era el tapón, rompía línea y encaraba por dentro. Era un problema para Paraguay. Pero hay veces vos decís, ¿para qué Rodríguez se va a tropezar con la pelota y me deja el agujero? Que se quede nomás acá Rodríguez. Bueno, y Berizzo tiene ese tipo de ideas, ¿verdad? Que sale de lo convencional y cuando sale bien le complica al equipo rival, te hace retroceder. Chile recuperó muchas veces la pelota y estaba a 70 metros de nuestro arco. Le dejo una pregunta picando a Alvarito y a los muchachos de la mesa y nos vamos a la pausa y volvemos y seguimos hablando de la selección. ¿Es el único O que hay en el equipo Cubas o Sánchez o hay más? ¿Y a qué vamos a jugar hoy? ¿Cómo entrenó Berizzo? ¿Entrenó para hacer un partido más similar ante Chile o un partido similar al que jugamos frente a Argentina con más posesión? Porque contra Chile, quiérase o no, fuimos más directos. Llegamos mucho más rápido a González. Contra Argentina se dio lo contrario. Excesivamente hasta lateral por momentos fue nuestro juego de equipo. Pero ya me van a responder Chile es más Nico, técnico Fede que y Uruguay, ¿verdad? ¿Chile es más técnico que Uruguay? Sí, creo que sí. Como te digo, Uruguay tiene Valverde, Betancur. Por eso. Chile es más de ida y vuelta, más dinámico se puede decir, Jota. Y yo creo que sí. Es más dinámico en el sentido que todos corren y manejan bien la pelota, pero en cambian Uruguay, de posición. Exacto, pero Uruguay tiene casi gol de España.
Están jugando España y Croacia ya en los octavos de final de la Eurocopa. Uruguay evolucionó también en cuanto a jugadores técnicos. ¿Cómo me gusta Valverde? No es el de... Que le sacó lo otro también. Sí, exactamente. Pero es más físico que Chile. No, Chile es más físico. No, para Chile hoy en día. Características físicas son todos chiquititos. Chile, Uruguay son todos grandes. Yo digo es más roce físico. Pero ¿quién te atropella más, Jota? Hoy Chile para mí. Con Uruguay la diferencia... Con Uruguay no tuvimos ese partido de forcejeo. Uruguay no dispone de espacios largos defensivos. Chile, todo el mundo corre por todo. Vos, Vidal, vos sabés cuál es su posición de inicio, pero vos mirás el partido y nunca está en su... Pocas veces están en posición. Ellos ocupan espacio por todos lados, tienen recorridos muy largos, son chiquititos que corren mucho largo. En Uruguay de repente vos tenés una que Valverde hace la espalda y profundiza por derecha, es alguna situación rara. Él siempre juega en su posición, en una posición, ¿verdad? Que es más por dentro. Aunque él arranque de cuarto volante, él sigue siendo como un doble 6. Como primer volante en realidad, el de derecha es primer volante, ¿verdad? Por derecha lo que se le mete. Contra nosotros jugó por izquierda. Pero después se metió por dentro otra vez. La diferencia entre esta evolución que marcaba en el aspecto técnico entre los jugadores de Uruguay y los de Paraguay es que hoy miramos a los de Uruguay y la mayoría está en las grandes ligas europeas. Impresionante. O sea, a nosotros nos impresionan los Romero, Almirón y compañía, pero son jugadores que no llegan hasta ese punto. Uruguay, Valverde, Bentancur, Primer Liga y primeros clubes. Sí. Fede, ayer, Madrid, entre Juventus. otros. Ayer Hernán dio en el programa de usted, creo que fue, ¿verdad? Dio esa estadística que Uruguay tiene mayor cantidad de jugadores transferidos en el mundo en los últimos 10 años. 1.500 no sé cuánto mandó al exterior. Más que Argentina y que Brasil, que eran los que antes más mandaban. Imagínate el trabajo que ellos, de los 1.500 nosotros conocemos 20 jugadores. 30 conocemos. 1.500 se fueron a Europa, se van, ya hacen su carrera. Pero pues son como los brasileños en mayor medida, por lo menos en apariciones en grandes ligas y en grandes clubes. Porque vos de repente ves y juega por la Champions un club X. Y para un brasileño. ¿De dónde salió? Y mirás ¿cómo es la información, verdad? Del tipo. De Goiânia, de esos clubes más chicos, y después de repente, más allá de esa apuesta tipo el Besiktas, ¿verdad? Que llevaron luego brasileños y formaron un club de brasileños, ¿verdad? Casi de Brasil, como el de Ucrania, ¿cómo es? Para la escuela. Dame el de Ucrania que se llenó de 8 titulares y 4 suplentes brasileños. Donde estaba Fernandinho, el del City. Se me fue el nombre del club ucraniano. Pero ese tipo... Ese tipo de clubes, ¿verdad? O sea que finalmente Shakhtar, llevan a... ¿dónde? ¿El cuál? El Shakhtar Donetsk. O sea, otro ejemplo, ¿verdad? O sea, hay muchos equipos y de repente aparece un brasileño así y después aparecen en grandes ligas. No podemos competir con ellos porque hoy, por ejemplo, posicionamiento, hoy Julio Enciso, gran figura, quiero llevarle al Paris Saint-Germain, es una apuesta a un paraguayo acá. Yo estando en el París. No quiero llevar para ser titular. Ahora me traen el chico de Peñarol que tiene 20 años que está haciendo gol y me dice, no, acá Cavani funcionó. Tráeme el uruguayo, me traen un chico, tráele a la reserva. Tienen la puerta abierta, ellos tienen ese trabajo que Venezuela en la época de Dudamel, todas sus sub-20 estaban en Europa. Ellos trabajaron en ese marketing. Vamos al caso de Sergio Díaz, ¿verdad? Que no con lo que pasó después, aunque tenga que ver quizás por cómo nos ven. Pero Sergio Díaz fue al Castilla. Y es una bala de que le raspe. Si Díaz estaba... El Kun Agüero lo llevaron ya para jugar. O sea, con la misma edad. Porque se fue a los 17, 18. Casi con la misma edad. Pero yo te aseguro que si hoy Enciso juega de titular tiene 90% de chance de ir al PSG. Pero si no le ponemos luego, si nosotros mismos lo desconfiamos. Si hace un buen partido. No, y que haga un buen partido va a depender de... El otro día ya estuvo bien, ya mostró sus condiciones. ¿Qué selección de América tiene un chico de 17 años que es titular para venderle? Porque decime quién. No, ninguna. Son casos excepcionales los chicos de esas 17, 18, 19 años que son titulares. Pelé a los 17 años. Pero es Pelé. El crecimiento, Nico, el tiempo no se puede acelerar. Pero yo te puedo asegurar que Enciso tiene, y no te va a gustar lo que es así, que tiene más carácter que Sergio Díaz.
Mucho más ¿no carácter. que Sergio Díaz tuvo como un chico de 15 años que fue figura? Ovelar no fue la figura que fue Sergio Díaz a los 15. Sergio Díaz cayó a los 20, 21. Y sí. O sea, carácter no fue. Él habrá tenido otros problemas, otros errores o otras cosas. Anda a saber qué. Algún día, cuando se acabe su carrera, él va a saber en qué falló. Sí. Pero Yo no sé él, porque no conozco ni dónde es su casa, nunca me carácter crucé no, con él, pero yo desconfío. Él a los 15 Cuando años... su papá sale y dice, yo me iba a dejar de trabajar para estar con él, luego ya... Nico, a los 18, 19 años él era titular y figura en Cerro, o sea, ya tenía 3 años de estar en primera. Después, por eso nosotros tenemos una bala. Ellos, así como salió Suárez en el Ajax, ellos habrán enviado un Jiménez, un González, un 70.000, mirá la sub-20 de Uruguay, y siempre es campeona de América la sub-20 de Uruguay. Yo sé, pero no me vaya a cambiar de tema. Si Enciso juega hoy, tienen muchas balas ellos que nosotros hay más no. posibilidad de que él pueda ser transferido a un equipo grande, porque tiene condiciones. Sí, tiene, pero tiene no. potencia, tiene físico, todo tiene. Sí. Un ejemplo, hace 10 años, Sebastián Coates jugó toda la Copa América del 2011, fue titular, sí, campeón de América, Nacional de Uruguay, él estaba ahí, de ahí pega el salto directo al Liverpool. Sí. Paraguay después de esa Copa América, no recuerdo que haya vendido un jugador de manera directa a Europa. Y esa es una bala fallada dentro de un gran nivel, porque Coates no terminó siendo ni Godín ni Jiménez. Coates hizo una gran carrera, pero fue... Sí. No. Pero en un nivel menor a los que citaste. Bueno, pero a lo que oye, para ser transferido, él va directo de Nacional a Liverpool de Uruguay. Sí. Una cuestión que me parece imposible que pase en el... Mirá la carrera de Cáceres y todos los clubes que tiene Juventus. Pero entre el puesto de Coates y el puesto de Enciso, ¿cuál es el más apetecible? Sí, el de Enciso. Sí. Por eso, pues. El 767 dice, a Berizzo le conviene perder para jugar con Perú porque Colombia es más incluso que Argentina, dice. El 869 dice, hola señores, siempre pasa que un DT elige su grupo y muere con él mismo para justamente armar su grupo, dice. Está bien. El 016 dice, buenas muchachos, Nico, no le va a ganar a JJ Gómez, dice. Saludos desde Ñembú, dice Oscar Peralta. Todo, Nico, porque bien santo patrono de las causas perdidas, dice por JJ. Y si querés nos ponemos todo acá y le tiramos al muñeco. O sea, todo tiene hay que buscar la explicación. No, y si opinásemos todos lo mismo sería aburrido. ¿Verdad? Bueno, vamos a la pausa. Gracias a los oyentes por participar. A los oyentes. Abrazo grande a Oscar. Tratale bien a mi... pero por favor, J. 0986-800-086. Ahí está el WhatsApp de Nico. Hacemos la pausa, la vuelta con Alvarito. Me responde la pregunta que vamos a jugar el día de hoy. Si hay alguna otra duda en el equipo de Berizzo, y lo vamos a escuchar de hecho al entrenador de la selección paraguaya. ¿Qué más habló? ¿Lucena? Pica, ¿verdad? Sí, habló Lucena. Si hoy gana Paraguay, Berizzo no va a estar en ningún San Juan. Hacemos una pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor, ¿cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos.
para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, les dejo una pregunta picando para después. Ahora hablamos de la selección. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Eurocopa y la Copa América a nivel de juego? La cancha. Hay mucha diferencia. Jota ya dijo la cancha. Pero técnicamente, en la dinámica, en la velocidad, ¿vemos otro tipo de partido o no tanto? A ver, Álvaro, ¿es solo Cubas o Sánchez? Sí, a mí me dicen que es la única duda. Cubas o Sánchez en el mediocampo. Bueno, ¿podés repetir el equipo, por favor? Sin problema. Anthony Silva en el arco, en defensa Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso y Omar Alderete. En el mediocampo Matías Villasanti, Gastón Jiménez, Andrés Cubas o Richard Sánchez. En ataque Ángel Romero, Carlos González y Miguel Almirón. ¿A qué va a jugar con esto la selección paraguaya, Alvarito? ¿Cómo se movió? 4-3-3, como dijo Jota al inicio del programa. Fue el número telefónico táctico que eligió Eduardo Berizzo para la práctica del día de ayer, y el único cambio que hizo fue Richard Sánchez por Cubas. El tapón fue Cubas. Jiménez por izquierda, Villasanti por derecha. En ataque se mantuvo por derecha Ángel Romero, por izquierda Miguel Almirón, en punta Carlos González, y también el movimiento táctico que realizó fue Almirón por derecha y después Ángel Romero por izquierda. ¿Es un equipo para tener la pelota? ¿Para qué, Jota? Con los 4 centrales, con Alderete y con los Rojas y con ese medio campo. Y con esa delantera, obvio. Creo que depende de quién. Estamos pues en ese juego con Berizzo. Que antes vos decías, bueno, juega Struga o juega Paredes o juega Enciso. Y vos sabían qué posición iban a entrar. Hoy la verdad, decime, ¿Lucena va a ser el tapón o va a ser el que va a romper? ¿Va a jugar por derecha de interior o de interior por izquierda? ¿Cubas va a ser el tapón o Cubas va a romper que va a quedar Gastón o Gastón va a ser...? Los tres no sabemos en qué lo va a poner de acuerdo a la lectura que él tiene para un posible trabajo táctico dentro del partido. No, es que tienen una posición y le da un trabajo. Sánchez no va a ser el tapón. Y cambia mucho, por eso es que no me cierra Sánchez por Cuba, no Villasanti por Cuba, ¿o qué? Pero Sánchez sería con Lucena. Pero ¿y si juega Sánchez con de tapón y Villasanti y Gastón? ¿Y quién va a recorrer ahí? Y no, Villasanti. No, digo, perdón, ¿qué me dijiste vos? Yo me mentalicé Sánchez, Gastón y Lucena. No, yo digo Sánchez, hoy juega Villa. No, Lucena no va a jugar. No, Villa no dijo. Sí, Villa. Por eso es Sánchez de tapón, digo yo, y Villasanti y Gastón sería la opción si no juega Cuba, ¿verdad? Creo yo. Pero a Sánchez nunca lo utilizó en esta Copa América y en las últimas eliminatorias de tapón. No. De tapón le puso contra Argentina en la Copa América con Rodrigo en el doble 6, ¿te acuerdas? Y claro. Rodrigo era el más sacrificado, vamos a decir. Y acaba de ser Villasanti, pero le va a dejar el puesto, digamos, a... Para él Villasanti no es tapón. ¿Qué fue? Perdón, Jota, ¿gol en contra? Gol en contra. ¿Eh? ¡No! Se le escapó al arquero, mira, Jota. No te puedo creer.
Perdón, Jota. Ahí viene la bomba de para qué le pasan al arquero. Bueno, no, pero espera, Jota. ¿De quién es la culpa ahí? ¿Del arquero? Del arquero, técnicamente. Pero ¿cuál es su error técnico? A eso voy. Estaba mirando para adelante. Aclaramos esto. Un pase que viene desde pues no está viendo a lo mejor la gente. Un pase que viene desde la defensa, de izquierda hacia el fondo, hacia el arco. El arquero está parado en el punto penal casi. Sí. Y le pasa la pelota cuando él quiere parar con la parte interna del pie derecho. Él estaba mirando, de la repetición que vi, él estaba mirando qué iba a hacer con la pelota. La siguiente jugada ya estaba pensando. Le perdió la pelota. Pero también hay una recomendación que los defensores no le den al arquero en la zona del arco, que le den más a los costados. Sí, ¿verdad? Pero ese es un Ahora fue un pase medio fuertecito, Jota. Sí, fuerte. Bueno, pero ya está acostumbrado, España. Está acostumbrado a darle a tu arquero como le da a tu 9 cuando está marcado, tiene que dársela, o si no, nunca vas a entrar en esa zona roja. Bueno, vuelvo al tema. Error técnico del arquero. Cierto que Rodrigo Roca jugó aquella vez con Sánchez, pero hoy va a ser Villasanti, Jota. O sea, yo creo que esa va a ser la función de Villa. Yo creo que él lo ve a Villasanti como un hombre de recorrido largo. No le va a cortar el recorrido haciéndolo posicional. Me parece a mí que las veces que lo utilizó a Villasanti es de interior. Inclusive en el partido con Brasil, en esa polifuncionalidad, él era un cuarto volante, o el primer volante por derecha. Sí. ¿Verdad? Casi por la raya jugó. En un momento. Jugó luego en la raya. Sí. Después se metió un poco más para adentro, pero... Por eso, yo no sé si él cuando elige un tapón, elige a alguien... Posicional. Ni siquiera Lucena lo eligió de tapón todavía. Por eso acaso no puede jugar Sánchez de tapón y Jiménez a la izquierda. Para que no juegue Cubas. Sí. Digo, si juega Sánchez y si la duda es por Cubas, creo que es de salida, digamos. Pero ahí él está asumiendo, porque ¿por qué no lo prefiere a Sánchez por sobre los demás volantes que hace tanto tiempo venimos Sánchez? ¿Y por porque la lectura es que Sánchez no tiene la dinámica es en espacio cortito que parece más electrizante, parecen Villasanti, Lucena, Cuba, los volantes que él elige parece que son más saltarines, ¿verdad? Sí. Que están ahí corriendo por todos lados, más juego chileno. Bueno, Richard Sánchez, por más que sea pasitos cortos y tenga una velocidad, él es más parecido al tranco lento que al tranco rápido. ¿Verdad? Entonces, Sánchez. Gastón tiene que ser entonces el volante central. Y ahí está, los dos son tranco lento. ¿A quién lo va a poner ahí de...? El tema, Jota, que si vos le pones a Sánchez ahí, para mí le quitas algo fundamental, que es estar cerca del área para patear al arco. O sea, él tiene ese disparo de media distancia que no tiene... Estoy pensando para no decir alguna macana, pero creo que no tiene ningún jugador de la selección con su categoría. Gastón, pero cuando le pegó una vez al travesaño, recuerdo, frente a... y un gol contra Perú. Venezuela también, pero y también ese pero el gol Venezuela fue en el área. Bueno, pero él tiene el remate. Pero cerca del área. Tiene el pase largo. Gastón intenta los cambios de frente largo. Sánchez es de pegarle, Jota, de... Eso, los dos son. Por eso lo que no hizo nunca sería otra opción para analizarlo más adelante, si hoy te muestra eso, dejarlo a Villasanti, que no es normalmente posicional como tapón, porque él rompe mucho, dejarlo a Villasanti de tapón y ponerle a Sánchez y a Gastón de interiores. No es mala la idea, dos buen pie, con dos buenas pegadas, dos que saben con la pelota. Solamente que los dos no son para marca personal, ahí vamos a marcar zonal. O a Sánchez y a Gastón no podés darle marca personal en campo grande. Eso ya me parece que todos vamos a coincidir. Sí, no, sin duda. Ellos no pueden salir al mano a mano lejos si son lentos para volver. Pero igual hacen, con Berizzo. Igual hicieron en todo caso. Ojalá no sigan haciendo. En algún momento Gastón lo hizo, Jota. Sí, no me acuerdo cuál partido. Contra Argentina hizo. Allá en la Bombonera, con Paredes. Tema que Paredes nomás no era... Claro, muy posicional, entonces no le costó tanto. A ver, Alvarito. Sí. ¿Qué más del albirroja? Te iba a manifestar el dato, Chipi, de cuándo juega Paraguay en caso de salir tercero, segundo, primero. Decía ya Fede que cuarto no podemos terminar porque Chile ya no juega. Si salimos terceros, jugamos el viernes a las 18 en Goianía. Si salimos segundos, el sábado a las 19 en el Mané Garrincha de Brasilia. Y si salimos primeros, el sábado a las 22 en Goianía también. ¿Y hoy dónde estamos? Pero, sábado hay partido a las 19 y a las 22. Así mismo. Veníamos jugando a las 5 y a las 8. Cambia el horario para cuartos de final. Que sería 10 de la noche de Brasil también.
No, a las 11 de la noche. 11 de Brasil. Una hora más tiene Brasil. 11 de la noche, sí. ¿Está bien ese horario? Una hora más. Voy a corroborar. No, yo no creo que... Perdón que dude, Alvarito. Geográficamente, que Goianía, que es lejos de Río, estamos ahora, ¿verdad? El otro lado. Río. Sí, lejos. O sea, La no te primera conviene fecha ese jugamos en viaje Goianía. No. Perdón, Alvarito. Viernes se mantiene cuartos de final 17 y 20 y sábado se jugará 18 y 21. 18 y 21, ahí sí me cierra. Ahí está horario paraguayo. Bueno, correcto. 18 y 21. Sí, sábado. Viernes 17 y 20. Era horario brasileño Igual el a anterior. las 22 de Brasil. 22 de Brasil. La novela. Un sábado encima. Famosa, que usted cualquier cosa y era la novela. Bueno, gracias Alvarito. Lo escuchamos a Berizzo, ¿te parece? Abrazo grande. Berizzo y Lucena. A ver, Toto Berizzo. Evidentemente conseguir la clasificación antes de la última fecha da cierta satisfacción, pero la tranquilidad en el fútbol es prepararte bien para el próximo partido. Nosotros mañana debemos ir en búsqueda de la victoria, como siempre hacemos. Evidentemente haber clasificado significa un gran grado de confianza en lo que hacemos. El equipo viene de una actuación muy buena contra Chile y la idea es seguir exigiéndonos en esta línea de juego. Equiparar su juego aéreo, es una selección con un poderío aéreo muy similar al nuestro, venimos de convertir, somos un equipo muy peligroso en el juego aéreo. Luego la circulación de pelota de sus mediocampistas es una circulación segura, dinámica y un poco se parece a lo que nosotros hacemos en el medio del campo. Equiparar ese dinamismo, ese control de balón, esa circulación segura del balón para que nuestros atacantes tengan posibilidades de ataques profundos y tener la capacidad de acertar en las situaciones de gol que creemos con una gran efectividad. En los partidos de este nivel no hay muchísimas opciones, sino hay que aprovechar las que tengas y mañana será un partido donde debemos mantener la misma precisión o la misma porcentualidad de aciertos que tuvimos con Chile. ¿Cómo está Brian Zamudio? Vamos a esperar hasta último momento, imaginando la recuperación de todos. Hay alguna gente, sí, como el caso que me pregunta, que necesitan horas todavía de recuperación y definiremos el equipo mañana. Há uma larga lista de jogadores em Capija e sentidos de cara no partido de amanhã. Dará descanso a todos eles para não arriesgar nada para a seguinte fase ou para não tocar a la base, especialmente em defensa, vão jogar algunos de ellos. Hacer un equilibrio entre las dos situaciones, entre las dos circunstancias, sí. No dejamos de prestarle atención a las tarjetas, pero tampoco queremos que el equipo pierda fisonomía. Así que intentaremos que la formación tenga el cuidado de no caer en una suspensión para cuartos, pero que siga funcionando el equipo como queremos. Creo que el equipo en general está bien, sabemos la calidad de jugador que tiene Uruguay, pero bueno, nosotros estamos más pensando en cómo atacar y no pensando en ellos. No, yo trato siempre de aprovechar la oportunidad que me da el entrenador, la confianza obviamente que todos tenemos, los que inician, los que no, todos sabemos que hay buenísimos jugadores en la selección y bueno, yo trato de cuando me toque aprovechar y dar lo máximo de mí. ¿Consideras que este es tu mejor momento? De hecho que uno viene haciendo buenos partidos, de hecho que en mi caso estoy jugando casi todos los partidos, he venido jugando y bueno, cada partido es diferente, la vez pasada nos tocó perder, la vez pasada ganar y bueno, creo que todo tiene un equilibrio, así que uno trata de mantener siempre el nivel. Estoy bien, estoy mejor, en cuanto a lo otro, me siento conforme con lo que estoy haciendo, ayudando al equipo por sobre todo porque, como te digo, estamos muchos y al que le toque siempre, el que entra el compañero siempre trata de ayudar. Bueno, en mi caso es lo mismo, cuando me toca el entrenador trato de estar preparado para ayudar al equipo. ¿Qué expectativas tiene la selección para la secuencia de Copa América 2021? Pues como todas las selecciones, nosotros vamos partido a partido, obviamente
queremos llegar lo más lejos posible con nuestra selección, así que estamos en el camino correcto y espero, como te digo, llegar lo más lejos posible. Bueno, pasando de ronda, creo que otro tipo de torneo, nadie te garantiza nada, cualquier selección que te toque, así que no estamos pensando en eso. Creo que, como te digo, pasando de fase, todas las selecciones son fuertes, así que el que toque seguramente va a ser difícil. Bueno, aquí estamos, 12 con 30 minutos. En breve estamos con un colega uruguayo desde Brasil. Nos va a comentar acerca del equipo uruguayo, el equipo charrúa que prepara para hoy. Ahí lo escuchábamos a Berizzo y al Pica Lucena, jugador de la selección paraguaya y técnico, por supuesto, de nuestra albirroja. Partido hoy a las 20, a la misma hora juegan Argentina y Bolivia. Tenemos un informe después de los antecedentes Paraguay-Uruguay. Fede, antes. En Cuiabá se va a jugar el partido entre Argentina y Bolivia. Partido que va a comenzar a las 20. Bolivia ya sin posibilidades de clasificación, tiene 0 puntos. En ningún caso puede clasificar porque Uruguay está como cuarto con 4. Así que Bolivia juega solamente por cumplir. El 376 dice, de Díaz también se decía lo mismo antes que se vaya, que tenía carácter y todo lo necesario para triunfar en clubes top de Europa, dice nuestro amigo. El 016 dice, después de mucho escribí Nico, Seba y Yeguma, dice, abrazo para Jota, todo va con onda, dice Jota. Claro, Oscar es, ¿verdad? No te vayas a enojar, Jota, por favor. Oscar, sí, da gusto charlar. Bueno, ¿por qué en nuestro país hay tanto miedo para criticar el trabajo de los jugadores? Dice, ¿no vieron las declaraciones de Roy Keane contra Joao Félix tras la eliminación de Portugal? Dice, por ejemplo, nosotros no tenemos miedo. Nosotros, la gente envía mucho esto. Hay a veces que yo no leo, ¿verdad? Porque... Pero déjame le voy a saludar a nuestro entrevistado y después seguimos, Nica. A ver, está Juan Pablo Romero del País, desde Brasil, está siguiendo la selección charrúa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Jorge, audiencia, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Pablo, por atendernos. Bueno, ¿cuál es el espíritu de Uruguay para esta noche? ¿Cuál es el momento que está viviendo el equipo de Tavares? Bueno, el espíritu es eliminar mejor dicho, evitar a Brasil en un posible cruce de cuartos de final. El ambiente, el clima acá en Río de Janeiro que rodea a la selección uruguaya es muy positivo, después de una muy buena actuación contra Bolivia, donde el equipo está yendo de menos a más en esta Copa América. Entonces, bueno, un poco la cuestión es esa, ¿no? Intentar evitar una derrota para de esa forma evitar a Brasil justamente en los cuartos de final. Juan Pablo, yo leí un par de críticas, ¿verdad?, hacia lo del maestro Tavares, de cómo juega Uruguay, que hace 20 años lo mismo. ¿Eso realmente está instalado o es un pequeño grupo el que de por ahí pretende otra cosa y en verdad hay un contento importante con respecto a la selección y a lo que está haciendo? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad yo sé que en el exterior hace un poco de ruido el cuestionamiento que hay de una parte, digamos, de los hinchas, de los uruguayos hacia lo que es el proceso Tavares. Yo creo que lo que está pasando hoy en día es que bueno, ya se empezaron a dividir un poco las opiniones, ¿no? Creo que sigue siendo el grupo minoritario que plantea eso que tú mencionabas. Igualmente, digo, la mayoría coincidimos en que el proceso Tavares ha sido sumamente positivo para Uruguay. Uruguay ha ido a todos los mundiales, Uruguay fue campeón de América en la Copa América 2011, Uruguay llegó cuarto en el Mundial de Sudáfrica, fue quinto en el Mundial de Rusia. Digo, creo que las cosas son muchísimo más las cosas positivas que negativas del proceso Tavares. Lo que pasa es que, bueno, hay una parte, digamos, de los uruguayos que cuestiona que cómo con esta generación de jugadores Uruguay ganó tan poco. Y en realidad gana uno, y sabemos todos que es muy complicado en el fútbol ganar permanentemente. Entonces pasan un poco por ahí los cuestionamientos, y hoy en día estamos también en un plan de recambio donde las estrellas de la generación dorada de Uruguay, como Cavani, como Suárez, como Godín, están llegando en su etapa final, digamos, de su actuación en la selección, porque todos ellos ya han manifestado públicamente que es factible que si Uruguay clasifica al Mundial de Qatar, que sea la última participación de ellos en la selección, y pasa un poco por ahí lo que se cuestiona del proceso. Los jóvenes, hay algunos que ya se han insertando, hay otros que están apareciendo. Creo que hay de dónde agarrarse para ilusionarse con continuar de una manera positiva con el proceso Tavares. Claro.
¿El equipo para hoy, Juan Pablo, hay algo definido o todavía un par de dudas en lo que respecta a Tavares? Mirá, en teoría habría un solo cambio según lo que practicó Oscar Tavares Yacer, que sería el ingreso de Rodrigo Bentancur en lugar de Nicolás de la Cruz, y después sería el mismo equipo. Acá se especuló mucho con la posibilidad de que Federico Valverde, que tiene una tarjeta amarilla, que lo cuidaran para el partido, pero para los cuartos de final, pero bueno, finalmente va a jugar y el equipo sería el mismo con ese cambio, es decir, con Fernando Muslera en el arco, con Nathan Hernández en el lateral derecho, con Diego Godín y José María Jiménez en la saga, con Matías Viña como lateral izquierdo, Matías Vecino volante tapón, Federico Valverde a la derecha, Bentancur con este cambio que le decía a la izquierda, de Rascaeta de enganche, Cavani y Suárez en ofensiva. ¿Qué falta para que Bentancur, Juan Pablo, sea titular indiscutido, digo, con su jerarquía, con su talento, donde juega hoy en día en el primerísimo nivel? ¿Qué falta para que sea indiscutido en la selección uruguaya? Bueno, ¿qué falta? En realidad él habitualmente es titular, Bentancur, en la selección uruguaya. Yo creo que en esta Copa América le está pesando bastante la temporada en la Juventus, se le notó algo cansado, él jugó el primer partido, no tuvo un buen rendimiento, pero él habitualmente es titular, o sea, tampoco es que el cambio sea demasiado llamativo. ¿Y qué le falta? En realidad un poco más de protagonismo en ofensiva de la selección. Es un jugador que, si bien juega como volante central o volante por afuera, tiene que, involucrarse un poco más con la fase ofensiva uruguaya. Pero bueno, nada, yo creo que tiene elementos técnicos como para hacer un buen partido esta noche. Juan Pablo, ¿algo más que nos quieras contar de Uruguay? Agradeciéndote por este tiempo aquí con Unión FC de Paraguay con respecto al partido de esta noche. No, simplemente comentarle que hay un clima muy positivo en Uruguay. Como les decía, el partido contra Bolivia entregó tranquilidad. Uruguay traía una de las peores rachas del proceso Tavares, con 5 partidos, incluyendo 2 de eliminatoria donde con el empate en Paraguay incluido, donde Uruguay no había podido ganar, y no solamente eso, sino que no anotaba goles, algo muy llamativo, pero además no generaba situaciones de gol. El partido contra Bolivia nos dio la posibilidad de generar un montón de situaciones de gol, terminó 2-0, pero podría haber sido mucho mayor la goleada, así que nada, solo comentarles eso, estoy a las órdenes de ustedes, y bueno, que sea un buen partido esta noche. Saludos para todos por ahí, para toda la audiencia. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Ahí está, Juan Pablo Romero desde Río de Janeiro, Diario El País, hablando un poco de esta selección uruguaya. A eso iba yo hace rato cuando decía, lo de Paraguay, Valverde tiene amarilla y va a jugar hoy, porque el momento de Uruguay es mejorar, la necesidad es mejorar su nivel futbolístico y evitar a Brasil. Y las palabras de Oscar. De Oscar Peralta, que nos envió recién el mensaje, las causas perdidas, ¿verdad? Nosotros, ¿contra quién vamos a jugar después de este partido? ¿Ecuador, Perú o Colombia? ¿Cuál preferís? Da igual. Bueno. Ecuador. ¿Uruguay contra quién puede jugar después contra de Brasil? Entonces, ¿preferís cuidarlo a Valverde para jugar contra Brasil o preferís arriesgarlo a Valverde, que es tu mayor potencial, para evitar Brasil y jugar contra Tiente Vargas sin Valverde? Pero Uruguay ellos están en otra posición para tomar la decisión. Uruguay se inventó también una frase, perdón, Fede, para ser campeón tenés que ganarla cualquiera, si no de acá en el siguiente no. Además Uruguay va a jugar solamente contra Brasil si pierde. Me estaba fijando que si empata, tiene 1 de diferencia de goles y Chile tiene -1. Si empata, alcanza a Chile en puntaje y lo supera por diferencia de goles. Sí, yo nomás miro de ese lado. Tampoco sabemos si Tavares tiene alguna duda de ponerlo o no a Valverde. Es como tiene amarilla el posible para cuidar. Bélgica, recuerdo, tenía que jugar con Inglaterra el mundial pasado, que fue ayer. Era un dato que no me estaba acordando del partido del mundial pasado. Jugaba con Inglaterra, Bélgica. Y ya estaban los 2 clasificados, fase de grupo, último partido. El que ganaba se medía a Brasil. Y terminó, así fue Inglaterra. Y al final jugaron un partidazo, hubo un ganador, se enfrentó a Brasil, Bélgica le ganó a Brasil y llegó a la semifinal. Inglaterra también llegó a semifinal, o sea, no. Por eso yo digo que hay contexto para toma de decisiones, no es siempre lo que parece desde afuera.
pensando en ese momento. Mucha gente prepara otros momentos. Bueno, yo te digo, Brasil ganó su Copa gusto, América para con mi ayudas gusto. arbitrales, con la cancha, no le gana a nadie. Jugar con Brasil es un peligro hoy. Yo te digo, para mi gusto, es un partido para sostenerlo, hecho ante Chile, seguir en esa racha. Y no es porque hoy juega Martínez que va a ligar amarilla y no va a jugar el siguiente partido. A lo mejor no liga amarilla y vos consolidas tu equipo. A lo mejor liga amarilla y bueno, para eso llevaste 50 tipos a la Copa América. O sea, para eso es una selección. Deberíamos estar capacitados de suplantar a alguien en los cuartos de final. Entonces, yo creo que es más importante seguir consolidando el equipo, no cambiar demasiado, como vamos a volver a hacer hoy, y pensar en hacer una buena Copa América. ¿Por qué no salir campeón? Pero principalmente por la necesidad y por los 2 mundiales que ya no nos fuimos, seguir trabajando el equipo para el mundial o para llegar a la Copa del Mundo. Ese es mi pensamiento. Sí, pero no, el de Berizzo. No, totalmente él. Pero puede no ser el de cual, a lo mejor soy el único que piensa así, pero me parece que yo también quiero repetición de equipo. Para mi estilo de gusto futbolístico, yo soy partidario de la repetición. Lo que funciona no se toca y se acomoda un poquitito hasta que no sea y otra cosa te funcione mejor que esto, por eso cambia. Totalmente. Pero totalmente. Yo prefiero ese pero Berizzo nos está mostrando otra. Martínez me parece que le solucionó a él dentro de los que él busca el lateral central, que es Junior, porque Junior antes de Alderete ya era lateral central, a veces jugaban Fabián con Gustavo y Junior iba de lateral en algunos partidos. Como pasó frente a Argentina, por ejemplo. Claro, y lo puso Arzamendia por delante contra Brasil también en la Copa América pasada. Y lo puso Arzamendia por delante de Junior. Sí. Después encontró eso con Alderete contra Uruguay. Después no costó contra Brasil. Y eso le dio la posibilidad que encuentre un lugarcito, porque si contra Brasil le salía perfecto lo de Alderete, este partido no iba a jugar Martínez, iba a jugar Alderete. Y vamos a seguir esperando lo que le pasó a Zamudio. ¿Qué te puede dar Martínez? No encontraba por el espacio. Ahora entró y me parece que él es el que le da, de los 3 zurdos, para no desacomodarle a Alonso. Él es el que mejor le cierra a Berizzo. Categórico. Entonces, hoy Martínez pasó a ser un jugador importante, no sé si titular, pero importante en la idea de Berizzo. Yo creo que no titular porque ahí está Arzamendia, pero si es un partido frente a Brasil, Argentina, cuando quiere ese trabajo, ese trabajo le va a poner a Martínez, no al Alderete. Sí, yo creo no que Alderete, porque además Martínez te da salida si es que le pedís. Y es más veloz. Es más veloz, sí. Es más, para mí es más rápido, sí. Y no por eso es menos sólido. Creo que es un muy buen valor que se ganó. Tenemos la pausa. Vamos con el informe de Paraguay-Uruguay, Cristian, de la pausa, ¿sí? Nico, antes. Lo que yo quiero decir es que ojalá que todo lo que haga Berizzo hoy haga convencido él mismo. A mí me da la sensación de que no está convencido de lo que hace y que sigue probando, que a esta altura ya debería de haber tenido un equipo titular. Entonces, está bien que se pruebe. Yo soy del criterio también de que hay que probar a los jugadores. Yo no sé si probar luego es la palabra para meterlo a Sánchez, a Richard, por ejemplo, en el equipo. Ya nos mostró todo lo que él sabe hacer y lo que no sabe hacer también seguramente. Pero yo no le veo consistente a Berizzo en sus modificaciones, en la formación de su equipo. Bueno, hacemos la pausa y venimos. Aquí estamos en Unión FC haciendo, como todos los días, este programa de fútbol. Y hoy estamos con el Albirroja, ¿sí? A las 20 juega la selección de Berizzo ante el conjunto de Uruguay. La pausa y ya venimos. Paraguay y Uruguay se verán las caras hoy nuevamente por Copa América. Será el partido número 27 entre ambos en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Los charrúas ganaron en 14 ocasiones. Paraguay se impuso en 6 y se registraron 6 empates. La última victoria albirroja frente a la celeste fue en Guayaquil, Ecuador, en 1947 por 4-2. En aquella ocasión la albirroja terminó en segundo lugar detrás de Argentina. De ahí en adelante Uruguay ganó 9 partidos y se produjeron 6 empates. Si hablamos puntualmente de los últimos 3 juegos entre ambas selecciones, nos remontamos primeramente al 2004. En Tacna, por los cuartos de final de la Copa América jugada en Perú, Carlos Gamarra adelantó a la albirroja. Carlos Bueno empató para la celeste de penal. Ya en la complementaria el doblete de Darío Silva nos dejó fuera del torneo. Fue victoria de la celeste 3-1.
En Argentina 2011, Uruguay se alzó con el título al derrotar a Paraguay 3-0 en el Monumental de Núñez. Luis Suárez puso el 1-0 y Diego Forlán marcó el segundo y el tercero. Por último, nos vamos imaginariamente a La Serena, Chile. Por la última fecha del Grupo B de la Copa América Chile 2015, Josema Jiménez adelantó a los charrúas y Lucas Barrios igualó para la albirroja. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías. Cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sale en www.tupi.com.py. Lunes 28 al miércoles 30 de junio, 3 días de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí la primera edición de Hopsale y disfruta el mejor precio garantizado, con exclusivas ofertas online en todos los artículos de la temporada: cafeteras, somier, hornos, estufas, aire acondicionados y mucho más. Hacé tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado con todos los medios de pagos o hasta en 15 cómodas cuotas. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa, en todo Paraguay, o pasá a retirar en el día de la exclusiva zona Pickup, tu mejor tienda online Tupi con los mejores beneficios. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 12:49, a ver.
Eurocopa, Fede antes. Fútbol femenino antes, pasaron a la final Cerro Porteño y Deportivo Capiatá. Muy bien. Ganaron sus partidos esta mañana. Ambos terminaron en A Olimpia penales. le fue mal en femenino, ¿verdad? No clasificó. Son 12 equipos en la primera división, de hecho, la única que existe en el fútbol femenino organizado por APF. Clasificaron los 4 primeros, semifinal y final de manera directa. Cerro Porteño y Soldamérica empataron 1-1 en cancha de Rubio Ñu. En penales ganó Cerro Porteño 4-3 a Soldamérica. La arquera de Cerro definió, tiró el último penal. Sí, Gloria Salep es la arquera de Cerro. Y Libertad Limpeño, último campeón, año 2019, quedó fuera al empatar contra Deportivo Capiatá. 2-2, en penales ganó Capiatá 5-3. Este partido se jugó en cancha de Presidente Hayes. Se aguarda por la confirmación del día de la final. Final directa entre Cerro Porteño y Capiatá. Habrá nuevo campeón en el fútbol femenino. ¿Quién era el campeón defensor? Libertad Limpeño. Libertad Limpeño. Que de hecho había clasificado a la Copa Sí, Libertadores. que le ganó a Soldamérica en la final el año Ahí pasado, en el 2019, en la final jugada en cancha de Libertad. Cuando íbamos todavía a las canchas a relatar los partidos, me quedé a mirar un ratito cómo trabajaba Capiatá. Y ya se notaba que iba a estar peleando ahí arriba. Realmente trabaja muy bien el equipo capiateño en ese rubro. Mantiene y con una idea fija de fútbol. Sí, trabajan bien. Igual yo le miro porque el técnico es Pedro Aníbal Sosa y qué bien que juega su equipo. Él juega bien, o sea, se juega la pelota, ¿verdad? Y por eso quedó afuera por penales. Final del primer tiempo, España 1, Croacia 1. Había hecho un gol en contra del equipo de España. El arquero Unai Simón se le escapó la pelota cuando la quiso parar. Y terminó el lamento de Luis Enrique, el técnico de España. Y después lo empata. ¿Quién lo empató en España? A ver. Sarabia. Sí. Sarabia empató 1-1. Un disparo, una jugada de gol que tuvo España. Hubo un par de rebotes, pidieron penal. Y de ese rebote, ¡boom! Al arco un zapatazo de Sarabia. Bueno, 1-1. ¿Vieron Bélgica-Portugal ayer? Sí. ¿Italia vieron el sábado? Yo grabé. Ahora ya mira, tengo que ver qué pasó ahí. ¿En Bélgica-Portugal? Sí, no pude ver, pero... ¿Qué pasó con... Portugal esperó y Bélgica tuvo la pelota? ¿Cómo se anunciaba? ¿Verdad? ¿Cómo se esperaba? No tanto, tampoco por el primer tiempo, la verdad que Portugal hizo un juego de espera y tuvo las mejores situaciones en el primer tiempo del partido. Salvo el gol después de que sale de un enganche de Courtois desde el fondo, una salida, se posiciona en campo rival y Hazard le pegó al arco, Torgan. Pero hasta ahí Portugal había tenido las más claras, 2 claras tuvo. Ahora Portugal espera. ¿Cómo le espera? ¿Cómo le espera? ¿Cambia el sistema o el mismo sistema? Cambia el mismo sistema. Juega, y conste que ayer cambió, le sacó a sus 2 volantes más defensivos ayer Portugal. Yo dije, va a proponer otra cosa, y después no. Esperó con Moutinho, que se soltaba un poco más, con Paliña, la apuesta, mira que le comió el puesto a William Carvalho y a Danilo, que entró en el segundo tiempo, entró Danilo, William de hecho no jugó. Pero eso es lo que ahí Chepi, por ejemplo, abre otra vez el debate, ¿verdad? Cuando vos querés ser muchas veces, protegerte más defensivamente, vos pensás en esas pocas chances ofensivas que vas a tener para ser ofensivo. Sí. Y normalmente lo que se sacan, jugadores ofensivos que se sacan son los extremos. Vos siempre en un partido que decís, le vamos a esperar y pones el volante tapón de buen pie o el 9 de buen pie. Por ejemplo, Paraguay-España, ¿qué iba a hacer en el Mundial después de 5 partidos con el desgaste que tuvo Paraguay contra España? ¿Qué íbamos a hacer? Esperar. Y jugó Tacuara. Sí. Y vos decís, ¿cómo Tacuara? Si normalmente juega Edor. Tacuara le comió el tobillo a Puyol. Claro, porque vos pones un equipo que corre, los 4 del medio eran Topo, creo que jugó Barreto, Rivero y Santana, ¿verdad? Y le sacó a Roque. Y jugó, no me acuerdo quién de media punta, y Tacuara de 9 para el buen pie es él para aprovechar el físico del resto. A Edo. Claro, que le presionó a Casillas, ¿te acuerdas? Entonces, siempre que vos querés ser defensivo, en el medio donde hay que tener un buen pie, se saca el que corre. Pasa que ayer Portugal dejó a Ronaldo de 9, a Diogo Jota por izquierda y a Bernardo Silva por derecha. Pero el tema es que Bernardo Silva sí juega más de extremo, pero Diogo Jota se mete mucho adentro para que pase Guerreiro. Entonces es más como un segunda punta que como un extremo. Sí. Silva sí arranca casi pegado a la raya, esperando la pelota. Esperándola, porque el lateral derecho tampoco va demasiado como si va Guerreiro. Ahora, entonces tenía 3 volantes en el medio,
con Moutinho que se soltaba para tratar de armar con Silva principalmente y juntarse con Ronaldo, pero después defendía con Paliña, que tiene un futuro enorme. Pero es un juego de espera. Ahora, un juego de espera. No creo que haya técnico que le tenga que cambiar a Cristiano, ¿verdad? Y seguramente si yo soy técnico tampoco lo haría, ¿verdad? Porque en cualquier momento él te puede marcar un gol. Te puede meter por una su trompada, salto, por cualquier cosa. Pero su nivel de juego no da como para decir, qué partidazo hizo Ronaldo. Parece que muy lejos de lo que uno espera, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue, Nico? O sea, él siempre fue un definidor, Eso sea, él cuando se sacó 1 o 2 de encima y te generó una jugada, mira que ayer él genera sacándose 2 de encima a su tranco. Sí. Pero arrancando por derecha, él se saca 1 o 2 de encima y mete un pase así por abajo, ese seco que no aprovecha justamente Diogo Jota, o sea... Pero demasiado económico. Incluso en los tiros libres, ¿verdad? Fernández, que es el dueño de la pelota parada en el Manchester, se acercaba y le decía más o menos ahí con la mirada, no será que es mi turno más o menos, ¿verdad? Pero no le dejaba. Está por ser goleador histórico de la Euro. En el primer tiempo tuvo una de tiro libre y sacó el arquero de Bélgica, sacó Courtois. Sí, pero en el segundo tiempo uno a la barrera. No admite discusión eso, Chipi. Eso, igual que Messi, eso vos no le podés sacar si ellos te dan, porque ellos están son los máximos goleadores. O sea, él y anda a la fila. Yo creo que no hizo mal partido. El tema es que desde que comenzó a jugar de 9, lo que ya no tiene Cristiano es cuando juega más por el medio, ya no tiene esos arranques donde vos permanentemente le veías arrancando y arrancando y arrancando. Pero aún así arrancando y arrancando históricamente no es que vos decías, se lució generando con talento una jugada. Él siempre fue un rematador, un definidor, un killer, como le dicen, ¿verdad? O sea, no, el tema es que como jugaba abierto a la banda te daba esa sensación de que tocaba más la pelota. Sí, pero... Y ahora como 9 te da la sensación de que muchas veces no toca la pelota. ¿Pero cómo llama el de pelo largo? ¿Cuál de todos? El moreno. Renato Sánchez. El de Portugal, digo. El de Rata. Renato Sánchez. Lo que él corre, o le miraba a Renato Sánchez y él corrió de 20.000 kilómetros y Ronaldo 10 pasos. Fue cambiado Renato. Después metió todo, mira que le dejó a Bruno Fernández en la banca, le dejó a João Félix, que bueno, no había jugado los primeros partidos, y metió todo Portugal después. Y en el segundo tiempo fue un partido de ida y vuelta espectacular. O sea, desde el minuto 10, 15 en adelante, incluso desde el inicio del partido, creo que tuvimos un segundo tiempo fantástico, ¿verdad? Donde Bélgica tuvo de contra sus situaciones de gol, Portugal tuvo también las suyas atacando y metiendo, lo puso a Sergio para que domine el medio. Qué buen jugador Oliveira, ya que empezó a cambiar, a jugar y le dio, ¿sabes qué le dio, Nico? Lo que no le dio Bruno Fernández para mi gusto. Cierto. Le dio lo que no le dio Bruno Fernández. O sea, Bruno Fernández entró a la cancha y no movió el equipo como movió Oliveira, Sergio. Le dio ese cambio de frente, tac, 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 y empezó a jugar. Y Bruno Fernández entró muy tímido a la cancha, muy... João Félix, vos decís, bueno, y arrancó por izquierda, tuvo un par de jugadas de arranque, no pesó, pero amagó. A mí no me gustó cómo entró Bruno a la cancha, pero bueno, gran partido ayer entre Bélgica e Italia, que sigue fuerte, se fue a la largue contra Austria, ganaba 2-0 después, le asustó ahí un gol austríaco sobre el final, pero muy bien Italia. De hecho, se van a enfrentar las dos selecciones en cuartos de final, Italia y Bélgica, que no pierden hace 14 partidos y ganaron todo en esta fase de grupo, ganaron sus 3 partidos y ganaron en octavos de final. Ojalá se recupere De Bruyne. Yo no sé si se va, pero sí, ojalá. Terrible. Sí. Bueno, voy a leer los tweets. Quiero decir antes, y espero que nadie se enoje, Diogo Jota es el jugador que más menciona a Chip. Marcos Cáceres presentado en Guaraní, dice, ¿acaso no tenía contrato con Cerro hasta el 30 de junio? Dice. ¿Por qué le decís Diego Jota a Diogo Jota a Diogo Jota? Y es Diogo Jota, Diogo Jota. Sí, así es. Porque con la J en portugués es demasiado como... bien le sale a Chip. El 070 dice, saludo, dice, ¿qué comentario tienen del equipo? Y que Jiménez otra vez titular, dice el amigo. Así es, eso estábamos diciendo. Chipi, los nuevos para el Cureluque, ¿alguna noticia? Dice, vamos a hablar en un ratito también de eso. ¿Quién se suma al Cureluque? Hablamos el domingo. El argentino, sí. Con Juan Carlos Acosta. Sí. Pero podés hacer un repaso. Sí, señor. Tratame bien a mi WhatsApp, pero por favor te pido fe. Bueno, pero un ratito, por favor. El 358 dice CR7, el mejor del mundo, goleador
de la Champions, goleador máximo selecciones, goleador máximo fútbol mundial, y no me alcanzaría el tiempo para decir todos los récords que tiene, y CR7 de joven te deja a rivales en ridículo. Firma Aldo. Nelson René. No, Aldo es. ¿Quién No. es Nelson René? Ah. Aldo le saluda, dice. Un abrazo, Aldo, es cierto. Pero digo nomás que él le faltó compenetrarse más ayer en el juego. No, para mí hizo un buen partido. Hoy es eso Ronaldo, creo. No, yo no le veo haciendo partidos muy distintos en la Juve, sinceramente. El tema que insisto, no toca tanto la pelota como antes, cuando arrancaba por izquierda y le veías más en juego. Pero hoy ya está ahí de 9, espera la finalización, hizo 5 goles. Porque el nivel de importancia que tienen ellos en un equipo hace que su bajo rendimiento no lo saque del equipo, sino que vos le busques un lugar donde te perjudique menos. Pasa con Messi y con Neymar también hoy. Entonces, cuando él jugaba por la raya era más participativo porque sus equipos se armaban para hacer un 4-3-3 o un 4-2-3-1 para que él reciba la pelota en la raya. Entonces el equipo tenía buen pie, generación de juego, mucho trámite, porque él lastimaba por los costados igual que Messi, igual que Ronaldo, igual que Neymar. Bueno, entonces a la hora de terminar la jugada, su frescura, su juventud y más su idolatría, profesionalismo hacía que por lo menos vuelvan para formar la figura y después vuelvan a arrancar, ¿verdad? Hoy ellos ya no vuelven. No. Entonces al no volver es un problema ese agujero si vos le pones por el costado. Entonces ¿qué haces? Le acercas al área para que no te complique el trabajo defensivo. Entonces el sistema ya cambia. Vos jugás un 4-4-2, un 4-3-1, le pones a él en la punta. Tenés que compensar el desnivel que ellos tienen en su trabajo, pero no le podés sacar del equipo como otro que no anda bien, no te da esto y le saca, ¿verdad? Porque ellos son los goles que te dan, no te da nadie, por eso son los que dan. Entonces también muta el estilo de juego de los equipos donde ellos están. Pasa con Argentina, pasa con Brasil, que hoy juega 4-4-2, que los extremos atropellan el espacio. Antes Brasil sus extremos esperaban en la raya para recibir la pelota, ahora retroceden y atropellan en velocidad. Todo eso es porque Neymar sigue siendo la figura porque juega suelto. Si vos le pones a Neymar por el costado, tiene que volver, y si no vuelve, yo te pongo a alguien que le lastima la espalda. Te van a atacar por ahí. Entonces, el nivel de ellos también hace que mute su equipo. No es solamente ellos, ¿verdad? Sino que hoy ya no son tan participativos porque juegan a otra cosa. Bueno, hacemos la pausa. Antes, Fede. Cortito. Luis Miguel Pulga Rodríguez, nuevo jugador de Gimnasia Esgrima de la Plata. Se me pasaba, habían asegurado que era Tucumán. Se asustaron todos. Gimnasia Esgrima de la Sí, Plata. lo acaba de confirmar la cuenta, publica una foto del Pulga, recientemente consagrado campeón con Colón de Santa Fe, uno de los jugadores históricos, de hecho, de Colón. Había llegado a la final de la Sudamericana y gritó campeón por primera vez con el equipo santafesino. Boca y todo parece que le quería, al final me llamó sorprendió, la atención, ¿no? sí. Una sorpresa grande fue. 18 meses de contrato para Rodríguez, quien se hizo la revisión médica esta mañana, y ya Gimnasia publicó la foto del Pulga con la camiseta del Lobo Platense. Pediste mucho ayer por él y hoy hablamos otra vez del mismo. Joao Félix será operado el jueves del tobillo en Oporto y estará más de un mes de baja. Así que ¿Qué le pasó? ¿En qué jugada fue? Joao. O es alguna molestia que venía. Porque ayer entró en el segundo tiempo del partido y no... Estoy tratando de recordar alguna jugada o... Corría al minuto 93 cuando Joao Félix cayó al suelo tras un disparo que rozó la portería de Courtois. Sabía el 7 del Atlético que en ese tiro estaba la última opción de Portugal para seguir adelante. Sí. Pasó cerca, por izquierda, mete enganche y saca por abajo al palo derecho de Courtois. Sí. ¿Y ahí se lesionó? Ahí dice. Bueno. Claro, porque no mostró ningún gesto de dolor, ni mucho menos. Sí. Bueno, empezó el segundo tiempo de Croacia-España. Hacemos la pausa y ya venimos y hablamos de Guaraní, de Olimpia, de Cerro Libertad, del Sportivo Luqueño, que nos pedía el oyente justamente. Luqueño, mira que está obligado Luqueño a hacer una muy buena segunda parte del año. Dice campeón, más o menos tiene eso. Sí, está complicado con el promedio. Y se va a quedar sin Campici, así como están las cosas, por lo que nos decía Lucas Domenech, su representante. Probablemente a México, porque él decía que tiene contrato aún con Luqueño, pero que la rescisión es muy baja y que si llegan a un acuerdo se paga la rescisión y ya está, y va directamente al fútbol mexicano. Se quedaría sin un arquero de mucha experiencia que ha sido uno de los puntales en la última campaña. Marca también son valeros muchachos, lo trajeron, lo pusieron, jugó pero, y después se fue a... Pero ahora transferido. Pero una delicia escucharle a su representante. Sí.
Dijo que, perdón, Nico, dijo que William Mendieta es imposible que vuelva al fútbol paraguayo, porque gana un salario demasiado alto. Inclusive él puso como comparación, estoy repitiendo las palabras de Domenech, sí. Dijo él que él percibe el 50% de todo el presupuesto de un club como Olimpia, por ejemplo. Bueno. El otro día leíamos lo de Ole, que titulaba, y también Marca pone Uruguay versus Paraguay, el partido que genera sospecha en la Copa América. El título. Pero marca Chile. No, marca de España. Porque tienen una división en Chile. Olé y en también México. Publicó algo parecido. Sí, eso leímos el otro día. Sí. Bueno, no. Fede, por eso te digo, no. Ahora, nosotros no comemos todo lo que nos dicen, hambre. Puta, yo creo que el primer tiempo se va a jugar. Ahora, si el segundo tiempo, a los 15, 20 minutos y no pasa nada, y se le hace, y bueno, ya está. Evidentemente van a regular y... ¿De qué decís? Paraguay-Uruguay hoy. Pero se van a jugar en serio a ganarse el uno contra el otro, pero 15, 20 minutos del segundo tiempo, si ya no se sacaron ventajas, si ya está el partido quieto, y yo creo que va a haber no un pacto de no agresión, pero... No, hay una urgencia de arriesgar. Claro, no hay una urgencia, exacto. Y bueno, y evitamos a Brasil y ya está, intentamos hasta donde se pudo ya, Chupe. Creo que va a ser ese, creo desde afuera que va a ser ese el espíritu, no. Pero bueno, veremos hoy. Hacemos una pausa y ya venimos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hop sale en www.tupi.com.py. Lunes 28 al miércoles 30 de junio, 3 días de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí la primera edición de Hop Sale y disfruta el mejor precio garantizado, con exclusivas ofertas online en todos los artículos de la temporada: cafeteras, somier, hornos, estufas, aire acondicionados y mucho más. Hacé tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado con todos los medios de pagos o hasta en 15 cómodas cuotas. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay, o pasá a retirar en el día de la exclusiva zona Pickup, tu mejor tienda online Tupi con los mejores beneficios. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare.
prepare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, 13 con 10 minutos. A ver, ¿qué novedades ha ido Olimpia de Guaraní, de Cerro, de Libertad? Aquí no tenemos, Víctor. A ver, Fede. Antes, sobre Nacional, me dice Víctor, le confirman que Leonardo Villagra no se mueve de Nacional. Leo Villagra continúa en la academia. Se va a quedar hasta diciembre a cumplir su contrato. Las ofertas aparentemente no satisfacen en el aspecto económico. Entonces el jugador decidió quedarse hasta diciembre y en todo caso a partir de diciembre buscar nuevos rumbos ya como jugador libre. Bueno, Leo Villagra. Ahora la pregunta es, ¿lo van a poner este semestre o no? Sí, titular. Aún cuando su contrato termina en diciembre. No deberías prescindir del goleador del torneo. No, porque para Nacional no es un jugador con el que pueda jugar con el negocio. Para Nacional es un jugador que le da rédito deportivo y tenés que tener un buen trato. Se venda por lo que se venda, negociamos para que me quede algo a mí y otro para vos, ¿verdad? Porque está en manos del jugador. Hoy se encula, como se dice, no quiere jugar y se quedó ahí. Y pierde Nacional deportiva y económicamente. Y vos hoy no te sobra tanto, hoy es un jugador importante en Nacional. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Chiri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos los compañeros de la audiencia. ¿Qué info ha ido Olimpia, Ariel? ¿Cómo está el decano? Después de haber culminado el trabajo más fuerte de la pretemporada en la Ciudad de Encarnación el día sábado, el plantel hoy nuevamente retorna a las actividades a las 4, ya en la Villa Olimpia, y el viernes es el amistoso marcado en para uno y en horario a confirmar. Hay que ver dependiendo del resultado de Paraguay el día de hoy. ¿Esto por qué? Porque también va a ir televisado y es por eso que tienen que acomodar algunos horarios, es lo que nos estaban manifestando. Y el viernes entonces va a ser el amistoso ante Nacional en Paraguay y la próxima semana en el estadio Arsenio Rico el partido de la revancha. Todos a disposición, todos trabajando con absoluta normalidad. La pretemporada fue muy buena y sin ningún sobresalto y sin ningún jugador lesionado. Es lo que más destacan desde Olimpia Chipi. Roque está en tu equipo titular, en tu equipo. Hoy no. ¿En qué situación está Roque, Ariel? Él va igualito a los demás, ¿no, verdad? No. No, él no está igual a los demás. Sí. ¿Por qué? Porque está en un proceso para que llegue bien, ¿verdad? Porque Roque va a terminar jugando. Sí, exactamente. Tal cual como lo estaba diciendo. Él está todavía con un proceso de ir adquiriendo justamente ese nivel que tenía, y la idea es de a poco ya llevándole a la parte futbolística, adquiriendo justamente ese ritmo de cancha, porque la semana pasada recién empezó a hacer trabajo en campo. Eso te iba a preguntar, Ariel. Mi pregunta va por si él está haciendo trabajos de recuperación de lesión o trabajos ya de recuperación física para llegar a su ritmo. Él está ya, a partir de ahora ya va a hacer trabajo de recuperación para estar ya bien físicamente, futbolísticamente. Bueno, o sea, va a ser opción de aquí a 15, no, 20 días, se juega el 15, estamos así, 20 días, un poco más, un poco menos. Bueno, pero después están todos bien, solamente lo de Roque y después ya están todos a disposición. Gol de España, perdón Alvarito, Ariel. Sí, estoy viendo. Gol de España de cabeza. Aspiricueta, el Capi. Aspiricueta, el hombre del gol. Ahí estamos. ¿Quién levantó el centro? ¿Morata? Un buen centro y gol. Y fue Morata, por eso le abrazan a él ahí. Es que le criticaron tanto a Morata que me parece que si hizo la jugada... Morata fue el centro. Centro de Morata, ¿verdad? Sí. A ver... Bueno, y ese es el trabajo que no valoran de Morata. Fíjate, él está por todos lados, corriendo para todo, termina ganando él, tirando el centro. No fue Morata, ¿eh? ¿No? Sí, para mí que fue Morata. No, dice... No, ahí está Morata, ahí está Morata en el primer palo. Ahí está Morata. Sí. Mirando la jugada. Ah, no, pero Morata le dijo cabecea a vos, por eso mirá el mérito a Morata. Agarra el primer palo. Bueno, Ariel, tu equipo, te aprieta Nico, tu equipo. Para medir al Inter, el 15 o 14 de julio, 15. 15. Y para equipo? mí va a ser con Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Agustín Ale, Saúl Salcedo con Luis Cáceres,
y por izquierda Iván Torres. Después en el medio Alejandro Silva, creo que va a ir ahí Jordan Santa Cruz con Brian, teniendo en cuenta que dos son jugadores suspendidos, Otálvaro y Richard Ortiz. Y por izquierda habrá que ver si ya lo va a tener en cuenta, porque ya está trabajando con absoluta normalidad Ramón Sosa. Y arriba para mí va a ir Derlis con Walter González. Mira que va a recuperar Olimpia Derlis ya en un estado, en buen estado, que es un casi refuerzo más. Que Olimpia no lo tenía al 100, ¿verdad? Desde el inicio de la Copa Libertadores de América. Y Ramón Sosa recuperado. Para mí es el que falta en la selección. O sea, es Derlis. Claro. Sí. O sea, imagínate que tiene que andar bien en Olimpia. ¿Quiénes quedan en el medio para pelear el puesto de los competitivos en Olimpia? ¿Y lo tenés ahí a Richard? Richard, Bryan, Jordan. Y básicamente por allí. Bueno. Después subió Sebastián Quintana, Marcos Gómez, son los chicos. Sí. Huguito, que puede jugar por dentro también, como dice Víctor. Ya no sé que lo tenga también ahí como interno a Marcelo Ciudadía. Chilo, mirá. Sí. Bueno, lindo equipo tiene Olimpia. Y tiene banco. Tiene banco. Ahora hay que llegar fino para ese juego frente al Inter. Olimpia juega primero de local. Primero en Asunción, en Parabuno. ¿En Parabuno? En Parabuno. ¿Por qué no juega en Sajonia? Por cábala. Y vos sabés que, Chipi, mucho se discutió, o por lo menos en varios grupos donde estoy, la mayoría me dijo que quiere jugar en el Parabuno. Defensores. Te eliminó Delfín, te ganó Inter, nunca jugaste Copa Libertadores de América ahí, saliste campeón después de 50.000 años. Ahí le ganaste a Boca para jugar la final también. No le ganaba. No, Defensores. Ahí le ganó. Defensores fue. Siempre a Boca en el 2002 le ganó ahí. No, el Defensores. Gol hacia Arcosur. Ya ha puesto 2 sueldos. Arcosur. No, yo no quiero, no soy memorioso. Se debió en Traverso. A Boca le ganó. No, pero 2002 no. Acá Víctor me dice cuándo. Pero no fue cuartos de final. No, ese que vos decís fue Defensores. Es más, cuando Olimpia jugó la final de Copa Conmebol contra Atlético Mineiro, jugó en Parabuno y perdió. En Parabuno, sí. Sus máximos logros a nivel internacional se dieron en Sajonia. Perdón, Ariel. No, tranquilo. Me decía mucha gente que quiere jugar en el Defensor del Chaco. Pero más vale. No. Totalmente, pero la historia dice eso. Exactamente. No, cambia la historia. Tengo que jugar en tu cancha, tengo que salir en tu cancha. La primera final de la Libertadores antes la era jugó distinto. En el 60 en el Defensor. Pero no porque por sensación, porque acá no puedo ganar. Antes era distinto porque el Defensor siempre fue mejor campo de juego que tu cancha, que todas las canchas del fútbol paraguayo. Hoy no, hoy cancha de Libertad, de Olimpia, de Cerro, están al mismo nivel que el Defensor. El Defensor está mejor que todo en un chiquitito, pero vos estás en un nivel competitivo para jugar. Antes era abismal la diferencia de tu pasto con el pasto del... Hoy por sensación de que acá no ganamos nomás no podés. Antes era deportivo. No? Pero hasta Libertad prefiere el Defensor que su cancha, por ejemplo. Libertad de Garnero, por lo menos. Preguntale a Bilardo, ahí está en el hospital, a ver qué te dice. Revivamos al querido negro Cubilla, a ver qué te dice. Bueno, Ariel, cerramos, dejamos por acá. Dale, señor, será hasta mañana. Chao, hijo, un abrazo. Chao. Inter que empató ayer con América en Minas Gerais 1-1. Daniel, Víctor Cuesta, Lucas Ribeiro, Heitor, Renzo Sarabia, Rodrigo Dourado, Mauricio, Johnny, Tiago Gallardo, Patrick y Lucas de Ramos, el equipo titular. Yo la verdad, hizo los 5 cambios. Estoy bromeando, yo no creo en esas cosas. En lo de la cancha en compañía. Ahora, históricamente sí, es un guiño. Juan el Defensor es para... Si sacas al tapete suma, porque el viento empuja. O sea, si vos generás en suma, pero internamente nomás yo creo que no... Está el varón. Destapar eso. Está Julito. Julio, ¿cómo estás? Hola, Chipi, ¿cómo te va? Un abrazo allí a los compañeros, a la audiencia de Unión FC. ¿Todo bien por ahí? Bien, dame la info de Libertad, Julito, que estamos cortos de tiempo. A ver.
Bueno, en Libertad lo más destacado en los últimos días tiene que ver con la reincorporación de Adrián Martínez. Él estaba para ir a Argentina, de hecho tenía un par de ofertas que finalmente no se concretaron por algunos motivos económicos principalmente. Él ya está trabajando de vuelta con el plantel principal en el CIDE, allá en el departamento del Alto Paraná. Hay que recordar que Alfio Oviedo ya está préstamo en Guaraní, tampoco continúa, evidentemente ya hay una rescisión de contrato de por medio. Alexander Mejía, el volante colombiano. Y ahora con el tema de Antonio el Demonio Vareiro, me parece que se abre de vuelta una posibilidad de buscar un delantero por fuera o un extremo derecho en este caso, porque queda, es cierto, allí el Tortito Villalba, que ha tenido muy buen rendimiento en el semestre pasado, de hecho viene teniendo una gran regularidad también, pero me parece que va a buscar Libertad un reemplazante para el Demonio Vareiro, que lastimosamente ustedes ya saben, todos ya sabemos la lesión que tiene y resta por lo que queda de esta temporada 2021. Aparte de eso, Libertad sigue trabajando en el mercado de pases. Falta que llegue Marcelo Díaz, el volante chileno, con quien ya hay acuerdo de palabra, pero él tiene que venir al país, seguramente firmar el contrato correspondiente. Dicen que es por 1 año y medio el contrato que lo va a vincular con el Club Libertad. El volante es de 34 años, el chileno Marcelo Díaz. Pero aparte de eso se sigue buscando un zaguero central, un volante por derecha ahora con lo de Antonio el Demonio Vareiro, un volante por el sector izquierdo que también estaba en carpeta en principio, y un centro delantero. Independientemente a lo de Adrián Martínez, se está buscando también un centro delantero. Por ahora no hay nada oficial. Esta mañana justamente consultamos y nos dijeron que continúan las negociaciones, pero que todavía no hay ninguna novedad con respecto a estas posiciones en las cuales está buscando Libertad para reforzar de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el torneo Clausura y la Copa Paraguay Chipi. Un abrazo, Julito. Dale, viejo, un abrazo, saludos. La última pausa, ya venimos, a ver. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del
del país con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos para cerrar. A ver, aviso parroquial. ¿Vos tenías algo, Fede? Sí, para repasar. Martes 13 de julio, Cerro Porteño, Fluminense. Miércoles 14 de julio, Libertad frente a Junior. Y jueves 15 de julio, Olimpia frente a Inter. Los primeros partidos del segundo semestre a nivel de clubes. Está Cabo. Cabo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Esta mañana se dio la firma del contrato de Marcos Cáceres como nuevo jugador de Guaraní. Se suma ya al equipo de Fernando Cubero por 2 años. Es el contrato de Marcos Cáceres con el equipo legendario, quien ya está en Ciudad del Este para trabajar a la par que sus nuevos compañeros. Y su hermano, Víctor, estaría cerrando esta tarde su extensión de contrato con el 12 de octubre, así que no llegaría al legendario, el buen volante central del fútbol paraguayo. Hablamos de Víctor el Topo Cáceres, Chip. Muy buen refuerzo el de Marcos Cáceres. Sí. Así que bueno. Verá, y Fernández, pero se fue Morel. Se fue Morel. O Fernández se va también. Y ahí hay que ver. Si ahí pierde 2 J titulares en la mitad de la cancha, o perdería. Ya se fue Morel, ya está. Pero yo creo que no se puede dar el lujo de perder Guaraní también a... Porque Morel venía jugando de central. Sí. Bueno, Cabo, ¿dejamos por acá? Correcto, señor. Chao, viejo, un abrazo. Hasta mañana. Bueno, Alvarito, título en Cerro, rapidito para despedir. ¿Aviso parroquial vos tenés, Nico? Sí. Rapidito, a ver, 2 segundos. Una mala y una buena. Murió Sergio Víctor Palma, campeón mundial del Super Gallo, boxeador argentino. Una muy buena época de los boxeadores argentinos. Y la buena, hoy está de cumpleaños Ireneo Roberto Acosta. Un abrazo para Ireneo. Un abrazo para él. Saludo grande para Ireneo, goleador. Alvarito, título en Cerro. Muchos vincularon el fin de semana a Luis Adrián Martínez, defensor central de 28 años venezolano de la selección que está jugando la Copa América con la Vinotinto, con Cerro Porteño. Me dijeron que son solo rumores, que nadie habló con su agente. Muy bien, gracias Alvarito. Abrazo. Un abrazo. Goleador sin offside. Sin offside, sí, que se quede. Pero define, hace goles. No, vamos. Mi respeto para Ireneo, pero en los últimos años ingresaba a la cancha, cinta de capitán, jugaba 2 minutos y después en el banco. Un saludo a Ireneo, lo quiero mucho. Y con la alianza que tiene con la empresa que hoy viste la selección, claro, compra jugadores, los mejores de cada uno. Nos vamos, señores, chao, que la pasen bien. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de chorizo.
pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes.
Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes, vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión, R800 AM. 8 de esta siesta, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está, señor? Hoy es lunes. Javier Panza, ¿cómo anda? Hola, Carlos Báez, un gusto. 12 grados, 8 décimas temperatura en zona metropolitana. Se siente el frío, está soplando viento sur-sureste en 18 kilómetros por hora, bajo porcentaje de humedad. La sensación térmica es de 11 en realidad. ¿Cuánto es ambiente? 13 temperatura ambiente y 11 sensación térmica. Hay un lindo sol, cielo despejado, sol radiante en Caguazú. Ahí nos escuchan a través de la 104.1, Javier. Cielo mayormente nublado, 11 grados temperatura ambiente, 9 grados la sensación térmica. Ciudad del Este, que nos escuchan a través de la 95.7 FM. 10 grados, 4 décimas marca el termómetro y la sensación térmica es 7 grados, 5 décimas. También una jornada soleada, en realidad un poco nublado, pero a partir de mañana ya 0 grado pronóstico para Ciudad del Este mañana, sí, Carlos. Mañana y otras localidades del interior sería importante repasar porque escuché que hablabas con Mayereyer. Esta mañana se estaba recuperando del COVID también, ¿verdad? Sí. Por lo que te decía. Sí. Pero hay que tener en cuenta que se anuncian algunas escarchas y hasta heladas. Heladas. Cuando el cielo está descubierto, Carlos, es donde se registran las escarchas y las heladas. ¿Y cómo son las cosas? ¿Viste lo que ocurrió en la zona de Caguazú? Entre la tardecita y la noche del sábado. Hoy contaba el gobernador, el señor Alejo Ríos, de Caguazú, lo que ocurrió, lo que pasó. Me llamó la atención que él nos dijo a nosotros que la Secretaría de Emergencia Nacional estaba trabajando y leí en una publicación de que dijo otra cosa. Que no estaban yendo. Que ni siquiera le atendieron el teléfono, algo por el estilo. Y a lo mejor después de eso, hoy finalmente hubo asistencia. No, pero él habló, yo leí la publicación después de que nosotros ya hemos hablado con él. Qué raro. Muy raro. Muy raro, pero siempre pues se habla de que cuando ocurren este tipo de cosas se aprovecha también, a veces con razón, a veces con argumentos, para decir que se politiza la asistencia a la gente. Sí. Bueno, para mañana, Javier, hay que prepararse. Asunción, mañana, la temperatura mínima pronosticada, 2 grados. Dijiste Ciudad del Este, 0 grados, ¿verdad? 0 el pronóstico. Y escarchas al amanecer. Voy a revisar rápidamente qué dice para otras localidades, Carlos. Sí, tengo acá a propósito, Javier. El recuento. Sí. Hay entre 0, 1 grado, 2 grados, 3 grados la temperatura para mañana. El informe de la semana pasada para ninguno de los distritos marcaba 0 grado, pero en la actualización de hoy ya efectivamente tenemos 0 grados. Sí, Carlos. Se hablaba, por ejemplo, de 2 grados y de 1 grado, pero te cuento, por ejemplo, en Concepción para mañana 2 grados, en San Pedro también 2 grados, en Caacupé 2 grados, en Villarrica 2 grados, en Coronel Oviedo 2 grados, Caazapá 0 grados. Encarnación. Lo mismo que para el miércoles, 0 grados. 0 grados, sí, se repite eso, prácticamente es similar, aunque por ejemplo en Villarrica 2 grados para mañana, 1 grado para el miércoles. Encarnación, 0 grado para mañana y para pasado mañana. Acá tenemos, por ejemplo, esto que tiene que ver con San Juan Bautista Misiones. 0 grados para mañana, 1 grado para el miércoles. Y si vamos a la zona de Paraguarí, 1 grado para mañana, 2 grados para el miércoles. Ciudad del Este ya decíamos 0 grados para mañana, 2 grados para el miércoles. Y en la zona de Asunción, mañana 2 grados, pasado mañana 3 grados. Pilar, 2 grados para mañana, 2 grados para el miércoles. Y atención, pronóstico de lluvias para la zona de Pedro Juan para hoy.
Y mañana y pasado mañana 1 grado de temperatura. Salto del Guairá, muy frío al amanecer, mañana 3 grados la mínima, para el miércoles también 3 grados la mínima estimada. Chaco Paraguayo también 2 grados para estos días, excepto, o sea, específicamente para Mariscal Estigarribia, para Pozo Colorado, corrijo. Sí, Pozo Colorado 2 y 2 y también Mariscal Estigarribia. Es 2 grados para el martes, 2 grados para el miércoles, mientras que Fuerte Olimpo 4 grados para el martes, 3 grados la temperatura mínima estimada para el miércoles según el informe meteorológico. Y hay un leve ascenso de la temperatura a partir del jueves y del viernes. Pero frío polar. Frío polar luego. Frío polar. A la zona del Salto del Guairá 3 grados, dice Carlos. La zona de Canindeyú, a propósito también, 95.5 Radio Popular de Curuguatí nos escuchan. Sí, sí señor. Javier, hablaste hoy con Esteban Grillón. Sí. Ahora nos cuentan que asciende a 10 el número de fallecidos. En el último recuento. En el último recuento, pero fue muy grave o muy... ¿Por qué es tan difícil, Javier, el rescate? Por todo, uno si mira, Carlos, las imágenes son impresionantes. Como todo ese cúmulo de hormigón, de cementada, de todos los... Y aparte todos los enseres que estaban en los departamentos, Carlos. ¿De un edificio de cuántos metros más o menos, Javier? Tiene 14 pisos, 12 pisos. ¿Y cuánto eso? Y vamos a hacer el cálculo. Porque quiero ir a un dato. Entre 40 y 45 metros de altura. Ponele que sea 50. 50 metros 50, de altura. Y se redujo de un edificio de 50 metros se redujo a un edificio de 25 metros de escombro. Sí. Y con lluvia y con incendio. Aparte, con lluvia sobre todo, como eso hace mucho más lento, Carlos. La información oficial así que cuenta es en realidad la búsqueda, la localización y el rescate. En esa estructura es, Carlos. Continúan y evidentemente se está haciendo difícil. Pero también decía Esteban Grillón que el acceso a la información no es tampoco tan fácil. Es cierto, y se nota, Javier, pero Clarín.com, por ejemplo, publica: derrumbe en Miami, recuperaron el 10º cuerpo, pero afirman que todavía puede haber sobrevivientes. Hasta ahora se han encontrado 135 personas vivas y el número de desaparecidos es 151. Muchos, y los especialistas y los entendidos, Javier, hablan de que las primeras 72 horas son claves para el rescate. Y ya pasaron 5 días después, en el sur de Florida, el saldo de muertos subía a 10, luego de que se recuperara una nueva víctima de entre los escombros. Esto lo anunció la alcaldesa del condado, quien precisó que 151 personas están desaparecidas. Esta mañana recuperamos otro cuerpo. Eso lleva la cuenta a 10. El número total de personas encontradas es ahora 135 y el número de desaparecidos 151. Ayer habló el cónsul paraguayo en Miami, hoy volvió a hablar el cónsul paraguayo en Miami y dijo, por lo que pude ver, Javier, de que en los hospitales no están los familiares del presidente de la República. No, o sea, dentro ni de la, esa... ni la joven exacto, sí, por eso siguen en lista de desaparecidos. Hoy.com se hace eco de un artículo, de una entrevista que publica The Washington Post, escrito por María Luisa Paul, y titula: Carlos, una estudiante de enfermería vino a los Estados Unidos para pagar la tarifa de su tesis. Ella se quedó en el Champlain Towers, escondido en un pueblo paraguayo, a 135 millas de la capital. Caminos de tierra bordean las tierras de cultivo, donde vaga el ganado, se alimentan cerdos. Debajo del techo de paja de una de las casas de madera, un perro yace junto a una cesta, esperando ansiosamente el regreso de su dueño. Imágenes de una niña sonriente iluminan una habitación. La cama está hecha, la almohada de emoji sonriente, intacta. El dulce olor de su perfume favorito persiste. Sin embargo, el ocupante de la habitación está desaparecida, visto por última vez a 3.900 millas de ese pueblo rural llamado
Eugenio Agaray. Lady Luna Villalba es una de las aproximadamente 150 desaparecidas que se cree estaban en el edificio. Doctor Ángel Núñez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo se encuentran? Un gusto, doctor. Y acá, doctor, con frío, con sensación térmica que hace más fresca la siesta. Estamos hablando de este caso ocurrido en Miami. Son apenas 10 las personas rescatadas hasta este momento. Número de fallecidos asciende a 10, confirmó la alcaldesa. Y nosotros entre el viernes, el sábado y el domingo, si sumamos, tenemos 427 personas fallecidas consecuencia del COVID, doctor. Sí, sigue siendo alto el número de fallecidos y también así la ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo también alta. Y a esta altura, independientemente de los contagios que dicen que disminuyó en determinado porcentaje, ¿sigue gente esperando una cama de terapia intensiva, doctor? Sí, sigue, Carlos, pero en un número menor al que habíamos tenido semanas atrás. No sé si se acuerdan que en alguna oportunidad habíamos hablado de hasta unos 206 pacientes esperando ingresar a terapia intensiva. Bueno, ahorita el número promedio durante el fin de semana y el día de ayer, después de que me pasó la gente de CENE, es entre 80 y 90 pacientes esperando ingresar a terapia intensiva. Que aún así es alto. Y mira, Carlos, si hay un solo paciente esperando para terapia intensiva, ya es grave para ese paciente, ¿verdad? Totalmente. A cada uno que le sucede y le pasa, tiene la gravedad categóricamente, doctor. Sí, señor. Sí. Estoy mirando así desde lejos y viendo un poco de afuera la situación, sí, aparentemente hay una disminución en ese número también. Pues. Claro que todo el cálculo se hace en base a lo que es registro oficial. No se debe descartar que hay mucha gente que no se fue a hacer la prueba. Claro, también eso. Y hay un porcentaje luego de... O sea, se supone que por cada un positivo hay por lo menos 4 o 5 personas que no fueron a hacerse la prueba, pero que también tienen la enfermedad. Sí, y que en un momento determinado puede que necesiten alguna cama. Así mismo. No, nosotros el impacto en terapia intensiva y aún no lo vamos a ver ni esta, ni tal vez tampoco luego la próxima semana, tal vez más adelante. Acuérdense que los pacientes que ingresan a terapia intensiva lo hacen después de sus días 13, día 14 de evolución de los síntomas de forma más frecuente, ¿verdad? Entonces, si recién ese impacto lo vamos a ir viendo y dentro de 2 semanas probablemente, o el número de fallecidos también, tal vez empieza a disminuir de acá a 2 semanas para ver si responde a estadística. Doctor Ángel, estuve mirando los números. Entre viernes, sábado y domingo, 427 personas murieron. Sí. Viernes, sábado y domingo. El viernes 125, el sábado 150 y ayer domingo 152. De los cuales 295 corresponden a personas de 60 y más años. El 50%, poco más del 50%. Sí, apenas 122 personas son las que tienen menos de 60 años. Y ayer inclusive encontrábamos en lista de fallecidos a 3 que tienen menos de 19 años. Lo que planteo es lo siguiente, doctor. De este número 427 y de este 295, ¿se tiene datos cuántos estaban en terapia intensiva? De estos no realmente, Javier, pero en líneas generales la proporción suele ser del 20% aproximadamente de los fallecidos que se encuentran en terapia intensiva. Y esto es un histórico, incluso antes de la evolución de la pandemia acá en Paraguay, de 10 pacientes que pudieran fallecer dentro de un hospital en un día, y solo 2 o 3 como máximo corresponden a pacientes que fallecen en terapia intensiva. O sea, hay pacientes que fallecen en otro servicio, o tal vez se ve también el caso de incluso pacientes que fallezcan fuera del ambiente hospitalario. Pero de este fin de semana en específico, estos datos yo no los tengo, así como le digo, siempre maneja más bien la gente de vigilancia, pero en el global y entre el 20 y el 25% de los fallecidos son siempre los que corresponden al servicio de terapia intensiva. Ajá. Entre 20 a 25%. Este fin de semana los datos de este fin de semana son analizables totalmente todos los números, doctor Ángel, porque si nos centráramos
en que 295 personas tienen más de 60 años, estamos hablando, hay que revisar porque en teoría, si completaron las dosis, el esquema, ambas dosis, primero se reduce el riesgo de internación por cuadro grave y evita la muerte. Sí. Y cuando evita la muerte hay que revisar, o sea, si se dieron muertes, hay que revisar si estas completaron el esquema y en qué parte de un centro asistencial fallecieron finalmente, doctor. Así mismo, y realmente ese análisis de datos probablemente lo tenga la gente de vigilancia, Javier. Ellos manejan al dedo esa clase de datos en relación al número de dosis que tenía. Tal vez esa gente tuvo su primera dosis y no la segunda, o tal vez se colocó la segunda dosis y concomitantemente desarrolló la enfermedad. Son cuestiones que se deberían de estudiar, así como vos decís, y por supuesto también el lugar donde fallecieron, si es que fueron o no atendidos en un servicio para pacientes críticos, o si estuvieron en servicios de urgencia, o siquiera si es que llegaron a un servicio hospitalario. Claro, porque bajo ningún sentido luego vamos a entrar en debate la efectividad de la vacuna, porque eso es categórico que no fue. O sea, no. Por eso habría que ver cada situación en particular, habría que ver esta situación con cada caso. Sí. Doctor, después de los sucesos de la semana pasada, el caso del Sanatorio Santa Lucía de Ciudad del Este, que son 351.000 millones lo que se debe por internación en terapia, y creo que también en sala común a los sanatorios privados, que cuesta $20 millones mensual sostener estas dos normativas que están reacomodando los números y demás. ¿Cuál es el análisis que hoy al lunes tenemos después de estos hechos? Las reuniones continúan, Javier, porque con el Ministerio de Hacienda tenemos varias cuestiones pendientes aún acerca de la proyección de estos gastos o de las solicitudes de fondos. Seguimos trabajando de manera constante con ellos. Incluso fuimos citados nosotros al Congreso para ir presentando también nuestros números y nuestras proyecciones para ver la posibilidad de conseguir también más fondos con ellos. Realmente el trabajo en este sentido no cesa y estamos viendo de dónde salen esos fondos. Realmente ya la pelota no está en cancha, como se dice, y está en cancha de la gente del Ministerio de Hacienda. Pero las proyecciones están hechas en relación al número de pacientes que ya están ingresados bajo los beneficios de estas dos leyes y a lo que proyectamos con la gente de vigilancia de lo que pudiera venir en los siguientes meses. La proyección necesariamente debe ser hasta diciembre y por eso sale esa cifra de $20 millones de forma mensual. Doctor, que 4 camas de terapia salgan de circulación no es un gran número, pero sí podría tener impacto sobre todo en una comunidad como Ciudad del Este. ¿Cómo arreglaron las cosas con el Santa Lucía? Y en realidad, Javier, es muy interesante y es muy oportuno que preguntes eso, porque el Santa Lucía no tiene ningún convenio firmado con el Ministerio de Salud hasta ahora. Más nosotros nos habíamos acercado a ellos al momento de que ellos empezaban a recibir las notificaciones de los pacientes que solicitaban acogerse a los beneficios de estas dos leyes. Y al ser un sanatorio propiedad de una sociedad, ellos creo que hicieron una asamblea donde tomaron esta decisión de no firmar el convenio. A mí me parece muy extraño realmente, porque la forma en la que ellos solicitan el pago es mucho más práctico si ellos firman el convenio y nosotros les pagamos por las carpetas que ellos tengan, ¿verdad? Que son el producto de la atención de sus pacientes. Pero creo que ellos van a recurrir a la vía judicial o algo por el estilo para hacer el pago, cosa que puede llegar a demorar años incluso y con los costos que van a irse por el cielo. Ahora no sabemos también cuándo van a cobrar ellos si es que hacen eso. Claro, lo que obliga a una solución política con ellos, doctor Ángel, porque como le decía, sacar de circulación 4 unidades son 4. Pero es que no están fuera de circulación, Javier. Fíjate que por más de que nosotros no tengamos un convenio firmado con ellos, si un paciente requiere atención por COVID, va a ir a consultar o se va a internar en ese sanatorio. Y ahí ya es potestad del familiar del paciente solicitar o no los beneficios de la ley. O sea, en todo caso lo que tendrían que hacer ellos es cerrar su terapia intensiva, ¿verdad? Porque si siguen atendiendo van a tener que recibir pacientes COVID. Y si siguen recibiendo pacientes COVID,
el familiar o el paciente puede solicitar los beneficios de la ley y la ley, como les digo, de alcance universal, se les va a notificar de que son beneficiarios. Claro, lo que planteaba el doctor Jorge Ortiz es que no se tome esto como una intención de chantaje o sometimiento, pero nosotros vamos a tener que cerrar porque los números no nos alcanzan para seguir operando. Y eso es parte de lo que nosotros no logramos entender, Javier, porque nosotros tenemos convenios ya firmados con otros sanatorios en Ciudad del Este y tenemos el acercamiento de un gremio de sanatorios privados que se está formando ahí en Alto Paraná. Y para ellos, o sea, ellos quieren firmar el convenio porque para ellos sí pierden los números. E incluso acá en área central no hay mayor inconveniente con el tema de los costos de internación. Por eso es que nosotros no entendemos cómo solamente al Sanatorio de Santa Lucía no les cierran los números y a los demás sanatorios sí. Porque no son grandes empresarios, inclusive habían dicho. No tenemos capital, dijo. Pero aquí también hay sanatorios que tienen 4 camas, hay 6 camas, hay sanatorios muy pequeños también acá y en otras regiones del país que sí tienen convenios. Bueno, eso es parte de un acercamiento que nosotros tenemos con ellos, ¿verdad? Que estamos conversando, pero es un tema pendiente también con el sanatorio. Claro, estoy seguro que van a encontrar solución. Yo daba nomás una mirada un poco más allá, más hacia el bosque, porque son 4 al final de cuentas, doctor Ángel. Sí, son 4 camas que suman y que pueden ayudar. Sí. Pero, a ver, yo no puedo influir sobre la voluntad o la negativa en firmar el convenio de este sanatorio. Tendrán sus motivos, tendrán ellos sus razones, por eso, así como te digo, me extraña la decisión que toman, pero yo no puedo influir sobre eso. Al final de cabo son una empresa privada y tienen la potestad de hacer eso, ¿no? Doctor Ángel, a todo esto, hace días aparecía una corriente de información que supuestamente Oscar Cachito Salomón le ayudó a